Suscríbete a La Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Ya lo vamos a saludar, a Dani se sumará en un instante, está él en estos momentos en fila, rumbo a vacunarse, así que estamos muy contentos con los compañeros, con la mayoría de ellos que ya han recibido la primera dosis, y es un día para festejar, creo, sin olvidar también lo vivido hasta acá, sí, y que se viene para más adelante, el futuro, ¿verdad? Y que falta mucho todavía, lamentablemente. Que falta mucho todavía, que hay que asumir esto con mucha responsabilidad, que vacunarse, recibir la primera dosis en muchos de los casos no significa que no se cumpla con el protocolo, el cuidado que corresponde. Entonces, el camino es largo y hay que ser responsables, hay que ser cuidadosos, comedidos todavía. No es para salir de fiesta, hemos tenido ya ejemplos en otros países donde recibieron la primera inoculación y tuvieron problemas después, sí, porque salieron pensando que ya la vida, sí, del COVID se había acabado y no es así. Pasa, Bruno, que el lote del millón ya el viernes, eso generó emoción porque es cierto, en los últimos tiempos ya comenzaron a venir, pero en pequeños lotes, y este millón felizmente a gran parte de la población ya va a poder inocularse con este lote del millón, y felizmente ya nosotros, casi todo en mi caso, ya esta mañana ya me pude vacunar, dicho sea de paso, extraordinario en el Mariscal López, la organización, todo muy prolijo, rápido. Yo en 40 minutos ya pude vacunarme, al igual que todos los compañeros y colegas que asistieron durante esta mañana, y cada vez hay más asistencia, pero la organización ha sido extraordinaria, que facilita todo. Sí. Federico, vos que estuviste toda la mañana también, estuve muy temprano en el Autódromo Aratirí, Rubén Dumont actualmente. ¿Qué tal afuera, Bruno? Y Federico, una larguísima, pero larguísima fila. Qué bueno. Al salir a las 8:15 aproximadamente, pero cuando llegué a las 6 de la mañana, los primeros que estaban formando fila, todavía la cuestión no estaba muy congestionada. Pero sí, ya después de las 8 de la mañana era, o sea, las largas filas iban desde el sector del vacunatorio hasta las afueras, ya en la calle estaban formando la fila. Muy bien, porque esa es la intención, ¿verdad? Claro, que se vacuna. Cuanta más gente vaya, yo pasé esta mañana por el vacunatorio que está debajo del Cerro Lambaré, y realmente en Perón había una fila también impresionante de autos, salvo la clínica Boquerón de IPS que suspendió, y no se sabe todavía por qué, el vacunatorio. El resto, y yo estaba a cargo de WhatsApp hoy, y vos sabés que se recoge de todo el país, y en el resto del país todo bien. Realmente un éxito la vacunación, más allá de lo que pasó en el Aratirí, y en el resto de Ciudad del Este, Encarnación, el norte, ciudades más cercanas, un éxito realmente hasta ahora la vacunación este primer día, donde hay lugares como más allá del Aratirí está la costa y el Sanatorio Británico, para que sepa la gente que a partir de hoy también atienden 24 horas el tema de la vacunación, la costa y Sanatorio Británico. Omar Alderete presentado oficialmente en el Valencia de España hace minutos a préstamo con una opción de compra obligatoria que ronda los 7 a 8 millones de euros de la cantera del Club Cerro Porteño. Nunca tuvo suerte en Cerro Porteño él. Mirá, no, que él fue prestado, volvió, no lo volvieron a tener en cuenta, dicho sea de paso también, y sin embargo pega el salto, ¿eh? Sube el día. Cuando él vuelve, y sube el día, después dice que le dijeron que lo iban a vender, por eso no, pues sube el día lo conocía ya, primero haberlo enfrentado con Lanús después del fútbol argentino, cuando juega en Gimnasia, bien Alderete, y él volvió a Cerro 2 veces, y las 2 veces volvió primero al fútbol argentino, después ya se va al fútbol suizo, ¿verdad? Al base. Realmente comienza la carrera europea, y muy bien por él, porque Valencia es un grande de España. Sí. Yo creo que históricamente está Real, Barcelona Real, Atlético, y Valencia históricamente está arriba de Sevilla, a pesar que hoy, sí, Sevilla esté hace varios años, ¿verdad? Pero históricamente Valencia. Para mí en Cerro Federico estuvo muy bien en el 2016 cuando jugó hasta Copa Sudamericana con Gustavo Florentine. Y después fue inclusive ganando más notoriedad, y se produjo el tema este particular por el cual como que le estigmatizó un sector del hincha de Cerro Porteño, que mezcló la cuestión que se dio farandulera, mediática,
Y desde ahí como que el propio Alderete entendió que ya no era su lugar en el mundo cerro, que Sí. era para él dañino y por eso que quiso cambiar de Y aire. mira cómo acertó, ¿no? Y acertó muy bien, le fue muy bien. Sí, sin dudas. Juanma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, día especial, juega el Ciclón de Barrio Obrero mañana, Copa Libertadores de América, las famosas horas previas al partido. ¿Cómo está Cerro? ¿Qué equipo prepara Francisco Chiqui Arce? ¿Podría Carrascal arrancar de volante el Cerro Porteño? Qué pena todavía no se va a poder contar con público porque no, los tiempos no dan. La Conmebol sacó un comunicado ayer, de eso vamos a hablar también. Me gustaría hablar con el doctor Brustein para saber cómo se va a manejar el tema de el retorno del público a las canchas. Ya el viernes también arranca el campeonato. No sé si se va a llegar, no sé si se va a llegar, porque la Conmebol solicita, pide y da una especie de esquema de lo que ellos consideran podría aplicarse como protocolo, pero ya depende después de cada gobierno. Por ejemplo, las personas con doble dosis de vacunación pueden entrar, después solicitan el test, PCR, el negativo. PCR negativo, ¿verdad? Personas embarazadas no, menores no. El tema de toma de temperatura, si considera cada gobierno, y después los tapabocas y distanciamiento entre hinchas. Fíjate Eso que es lo que por lo el menos único, pidió la Conmebol. claro, el único, Bruno, que se está moviendo de los octavos finalistas es Flamengo. Flamengo juega la otra semana contra Defensa y Justicia. Iba a jugar en Río de Janeiro, pero a partir de esto de la Conmebol está planteando llevar el partido a Brasilia, al Mané Garrincha, porque en Brasilia no hay restricciones como en Río de Janeiro. Entonces van a poder jugar ahí con gente y ya está notificando la Conmebol que va a cambiar de sede para jugar como local en Brasilia y no en el Maracaná. Bueno, Juanma, ¿y qué novedades hay en Cerro Porteño para el partido de octavos de final de mañana? 18-15, dicho sea de paso. Sí, 18-15 en la nueva olla ante Fluminense de Brasil, partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores de América. Cerro Porteño que tiene como novedad principal en la lista de convocados a la inclusión de sus refuerzos que llegaron para esta segunda parte del año. Estamos hablando de Fernando Romero, de Rafael Carrascal y también la inclusión tras la vuelta al club de Luis Fariña. Hasta ahí Cerro Porteño en cuanto al plantel de futbolistas que va a poder utilizar Francisco Arce de cara a los octavos de final de Copa Libertadores de América. En caso de pasar, Cerro Porteño de vuelta puede actualizar esa lista por última vez. Sí clasifica a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con relación al equipo titular, siguen las dudas en la defensa. La información que recibíamos el sábado, ya bien por la noche, cuando estaba terminando la final de la Copa América, era que Francisco Arce seguía probando variantes allí en esa zona defensiva. Teníamos el reporte con relación a la inclusión de Rodrigo del Valle como central acompañando a Alexis Duarte. Estaba la duda si era también Pablo Adorno, pero el sábado, en el entrenamiento de esa jornada, Francisco Arce incluyó a Alberto Espínola como defensor central, haciendo dupla con Alexis Duarte. Como lateral derecho, la inclusión de Enzo Jiménez. Esos fueron un poco los movimientos que realizó Francisco Arce, repetimos, en el entrenamiento del sábado, con relación al partido de ida contra Fluminense. Entonces hay de vuelta varias dudas. Vamos a ver el probable equipo con las opciones que tiene Chiqui Arce y que probó en los entrenamientos. Jan en el arco confirmado. Una de las líneas de cuatro utilizada por Francisco Arce fue con Alberto Espínola por derecha, Alexis Duarte, Rodrigo del Valle o Pablo Adorno y Alan Rodríguez. La otra opción, repetimos, que usó Francisco Arce el sábado fue con Enzo Jiménez como lateral derecho, Alberto Espínola, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. Esas son las posibles variantes que maneja Francisco Arce. Después, del medio para arriba, no hay muchas dudas. Con Matías, a ver, ahora sí, con Matías Villasante, así como están las cosas. No, se está entrecortando tu señal, Juanma. Sí. ¿Perdón, decías? No. A ver, Juanma. ahora sí.
Espera, me voy a mover un ratito, Bruno, vamos a hacerlo de esta manera ¿Cómo no? para poder tener mayor Ahí ya te estamos fluidez. escuchando bien, Juanma. Ahora sí, Matías Villasanti delante de la línea de 4 defensores. Delante de Villasanti de vuelta 2 volantes internos, por llamarlo de alguna manera, con Rafael Carrascal, el colombiano, refuerzo para este segundo semestre, arrancaría de titular junto con Claudio Aquino. Por derecha iría Robert Morales, por izquierda el ingreso de Mateo González y como única referencia del ataque Mauro Boselli, el probable equipo del Cerro Porteño para enfrentar a Fluminense. Bueno, ya no hay tiempo para refuerzos, Juanma. Para la Copa Libertadores ya no. Cerro Porteño tuvo tiempo de incluir algún jugador nuevo hasta presentó su lista, de hecho el sábado a las 18:15, ese era el horario límite. Hasta aquí no tenemos el reporte oficial del plantel de futbolistas, pero recabando información me dijeron que anotaron solamente a los que ya conocemos, Fernando Romero, Carrascal y Luis Fariña. Bueno, ¿y quiénes más están a la expectativa en Cerro Porteño? Recordando que en la Copa Libertadores pueden llevar 12 suplentes. Francisco Arce, me dijeron que concentraron futbolistas como Wilder Viera, Damián Bobadilla, así que están después todo el resto. Fernando Romero también está en esa nómina, donde seguramente va a ser bastante extensa, aguardando seguramente hoy en horas de la tarde la lista oficial de concentrados, porque el plantel va a concentrar previo al partido ante Fluminense. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde, por favor. Estamos atentos. Dale, Bruno, quedamos atentos. Adiós, adiós. Doctor Gerardo Bruste, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a retomar el contacto con el doctor Bruste en un momento. ¿Tiene Cerro estos elementos, no? Y a partir de ahora, Fluminense tampoco está muy bien porque está la baja de Fred. Y en el campeonato brasileño... Pero vos sabés que los brasileños son brasileños, como le costó a los equipos paraguayos. Y Cerro está, me parece a mí, más disminuido. Duarte del Valle, dijo Juanma la dupla. En duda. O del Valle o Adorno. Está el doctor Brute. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bien, doctor, bien. Bueno, doctor, contanos, por favor, qué tan cerca podemos estar del retorno del público a las canchas. No sé si llegaste a leer el protocolo que presentó como recomendación, ¿verdad?, la Conmebol, dependiendo de cada gobierno. Sí leí, Bruno. La verdad que, como siempre, el trabajo que hace la Comisión Médica de la Conmebol, un protocolo muy bueno, muy amplio, que habrá que validarlo en cada país, ¿verdad? Eso es lo que quiero que el aficionado entienda, que es un protocolo genérico que la Conmebol lo quiere aplicar en todos los países, pero que dependerá de la situación sanitaria de cada uno de esos 10 países que formamos la Conmebol. A día de hoy no hay ningún protocolo de vuelta al público aprobado por el Ministerio de Salud ni por la Secretaría Nacional de Deportes, pero se está trabajando en uno. Hay una mesa de trabajo abierta. El viernes pasado estuvimos con la doctora Lida Sosa, viceministra de Salud, la Fátima Morales, ministra de Deporte, la doctora Adriana Amarilla, trabajando en un proyecto para dar los pasos previos que ellos necesitan desde el punto de vista técnico para autorizar un protocolo ya formal. Ellos están proponiendo hacer un par de partidos pilotos bajo unas determinadas circunstancias y sacar información de esos partidos, y en base a eso de tomar la decisión y aprobar los protocolos correspondientes. Esos partidos pilotos se harán probablemente en la segunda y tercera fecha del campeonato local, y en eso estamos. Hoy hablé con la viceministra. Ella está con el tema de la vacunación, por supuesto, hoy un día muy importante. El Ministerio de Salud está muy enfocado en eso, pero vamos a trabajar, vamos a seguir con nuestra mesa de trabajo, y si me preguntan que se están abriendo las puertas, sí, está cerca, en un porcentaje para una determinada población. Probablemente vamos a empezar con los vacunados con 2 dosis, por supuesto, y ir ampliando y viendo cómo es la respuesta
Y también depende mucho, ellos le dan muchísimo valor a la situación sanitaria, de cómo van los números, cómo va la curva, y realmente todos los días estamos recibiendo buenas noticias en ese sentido, así que vamos a seguir esperando esas buenas noticias, porque esos son los números que nos van a llevar hacia la normalidad, si Dios quiere. Doctor, ¿el protocolo es probable aplicarlo o que haya una aprobación del ministerio para este fin de semana, o ya los tiempos nos dan definitivamente para el arranque del torneo clausura, para la primera fecha, va a ser imposible el retorno del público, doctor? No. Retorno del público no estamos hablando todavía, Bruno. Estamos hablando de partido piloto con un público bajo unas circunstancias para la segunda y tercera fecha. Y de acuerdo a cómo salgan esos partidos. ¿Qué significa? Si hay o no hay contagio en esos partidos. O sea, perdón, doctor. Perdón que te vaya interrumpiendo. Para la segunda o tercera fecha se haría un piloto, ¿verdad? Un simulacro, pero arrancarían con las personas que tienen las 2 dosis, las 2 vacunas ya inoculadas. Y además, para esos partidos determinados probablemente se le hagan también test. O sea, el PCR también van a pedir. Test rápido probablemente. El ministerio le rápido. hará, vamos a suponer que partido X, 1.000, 2.000 personas. A esas personas se le van esas personas tienen que estar vacunadas. O sea, esto no está cerrado, ojo. Tienen que tener las 2 dosis y se les va a hacer el test rápido. Y después del partido se les va a hacer un seguimiento de 5 o 6 días. Se va a anotar su nombre, se les va a llamar y va a ver si hay alguno que se haya contagiado en ese evento deportivo. O sea, se va a monitorear posterior al partido inclusive. Así mismo. Entonces, me parece a mí, esto no es tan fácil, doctor. O sea, realmente te felicito públicamente porque hacer todo este planteamiento y hacer este seguimiento conlleva mucho trabajo y logística. Y te pregunto, ¿el PCR quién lo va a pagar? ¿Ustedes lo pagarían de inicio? No. Lo va a hacer el Ministerio de Salud porque es un trabajo científico, un estudio epidemiológico que se va a hacer con ellos. En Alemania vi que hicieron una prueba con personas que estaban encerradas en una oficina y personas que fueron al estadio. Y las personas que estaban en el ambiente cerrado en la oficina, ahí se produjo contagio. Sin embargo, con las personas que fueron a los estadios no hubo contagio. Más o menos eso es lo que ustedes buscarían, doctor. Eso es lo que queremos demostrar científicamente, eso nos va a dar la seguridad y nos va a dejar la conciencia tranquila de que se está haciendo un trabajo serio y que la vuelta al público se da bajo una circunstancia segura. ¿Se haría en el estadio? ¿Cómo? ¿El test rápido se haría en el estadio? No, se haría en los lugares que designe el Ministerio de Salud el día antes. 24 horas antes. Sí, y el resultado estaría en el día, entonces la persona acudiría al estadio con su vacuna, con sus 2 dosis de vacuna, por supuesto, su test rápido negativo. Nosotros tendríamos todo, el Ministerio de Salud tendría todos los datos de esa persona y después se haría bajo todos los protocolos de seguridad dentro del estadio, por supuesto, y en la semana se haría la monitorización de esa persona a ver si hay alguna que tuvo síntomas o no, y qué consecuencias tuvo esa aglomeración controlada que vamos a hacer. Para terminar entonces, Federico, doctor, con falsas expectativas, octavos de final de Copa Libertadores, olvidémonos, y puede ser, si los equipos paraguayos siguen avanzando en cuartos de final, ya tengamos público en Copa Libertadores, porque entiendo que no se va a jugar inmediatamente la serie de cuartos después de disputarse la serie de octavos, doctor. Lo que nosotros hablamos con el Ministerio de Salud es que si todo va bien, estas pruebas piloto que vamos a hacer salen como esperamos a partir de, el 10 de agosto, 12 de agosto, ya empecemos a tener público en un porcentaje en todas las canchas de primera división. Eso le iba a preguntar, doctor, a pesar de las pruebas y el control de doble vacunación y PCR negativo, ¿se va a mantener el tema de un porcentaje
Depende del estadio. Estadio chico, un porcentaje mínimo. Estadio más grande, un porcentaje un poco más alto. Decía 10-20% la última vez que hablamos. Mira, lo que me dijeron es que ellos no quieren hablar de porcentaje, sino del número de personas. Porque también dependiendo de cuál es el protocolo que se realice, cuál es el que elijamos, ¿verdad? No es lo mismo un estadio como el Defensores, como una cancha de Nacional, o sea, cada estadio tiene su particularidad y su infraestructura, hay que ser honestos. Entonces, yo creo que se van a autorizar aforos que van más allá de porcentajes de acuerdo al estadio. Se entiende, claro. No es lo mismo 2.000 personas en el Defensores que en la cancha de Nacional. Mismo. Está bien. Así mismo. Sí. Leí, doctor, a grosso modo lo que recomienda la Conmebol y estaba comentándole a la audiencia que, por ejemplo, estaban diciendo que personas embarazadas menores de edad no pueden entrar. Después hablaban de el test también de las 2 vacunas y tapabocas de manera permanente durante todo el partido. Ese tema de los tapabocas en el torneo clausura, cuando ustedes hagan el piloto, ¿también lo van a exigir, doctor? Sí, en el protocolo de la APF está no solo eso, distancia de seguridad entre las personas, evitar el consumo de alimentos, permanente uso de tapabocas, lavado de manos al ingresar al estadio, control de temperatura, todo eso está establecido también en el protocolo de la APF. Ah, perfecto. O sea, en ningún momento el hincha puede sacarse el tapabocas durante el partido. No debería, evidentemente de poder puede, ¿verdad? Pero vamos a tener personas controlando, no sé si viste cómo es también en algunos partidos de la Eurocopa, donde no todos los países tienen la misma reglamentación. Hay países donde les exigían tapabocas a los aficionados y hay otros que no. Hay países donde estaba totalmente liberado. Y sí pusieron gente que les monitorizaba, que les recomendaba todo el tiempo que mantengan la distancia de seguridad y que usen el tapaboca. Nosotros seguramente vamos a tener que poner también, como los stewards que ponen la Conmebol y que controlen y que estén permanentemente alertando a las personas de que tienen que cumplir el protocolo que está establecido. Ahora, doctor, ¿cuál es la distancia que ustedes pedirían entre un hincha y otro? Bueno, nosotros habíamos puesto 1,5 metros en el protocolo que habíamos puesto, ¿verdad? Pero la verdad que para el aforo que estamos hablando puede ser hasta 3 metros también, porque meter 3.000 personas en esta defensa del Chaco va para la distancia que uno quiera establecer, ¿verdad? Esa distancia va a ser muy importante cuando vayamos aumentando la capacidad, Bruno, cuando estemos en 10, 15.000 personas, pero mientras sea 2.000, 3.000 personas, la distancia puede ser incluso de 4 o 5 metros. ¿Ustedes cuánto solicitaron en porcentaje la presencia del público al Ministerio de Salud? La vez que nosotros habíamos presentado, queríamos empezar con un 10%. 10%. Lo que yo conversé la última vez con el Ministerio de Salud el viernes, hablamos de 3.000 personas en un partido, en un estadio grande tipo Defensores del Chaco, tipo cancha Olimpia, tipo cancha Cerro. Por eso digo, no quiero hablar de porcentaje, más bien quiero hablar de cantidad de personas, porque para el programa piloto es muy importante el número, por la capacidad que tiene el Ministerio de Salud de hacer los test en un día a ese número de personas. Bueno, doctor, seguiremos molestando a usted, son muy amables. ¿Quieres acotar algo importante que considere que no te hemos preguntado, doctor, con respecto a este tema? Nada, ser optimistas, Bruno. Estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que vamos a tener público muy pronto en las canchas, tanto en el torneo local como en el torneo internacional y en las eliminatorias. Así que instar a la gente a vacunarse. Ya les comunico que el camino de la vuelta al público es la vacunación. Lo que pase va a pasar por las vacunas, así que
Vamos a empezar seguramente con vacunados, así que ahí insto a la gente a vacunarse. A partir de mañana está abierto a todas las personas mayores de 35 años y yo creo que pronto va a bajar también para finales de mes ya vamos a bajar más, así que a vacunarse como está haciendo hoy la gente que en todos lados está acudiendo en masa a cumplir con esta obligación. Yo creo que es una obligación ya hoy en día vacunarse, no solo por uno mismo, por nuestros padres, por nuestros hijos, así que insto a eso, a vacunarse. Gracias, doctor. Éxito, muy amable. A las órdenes, Bruno. Gracias, el doctor Gerardo Bruste, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos hasta España, hasta la ciudad de Valencia. Estamos en contacto con Augusto Paraja, el representante de futbolista. Augusto, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? La comunicación es vía WhatsApp. Por eso a veces hay un pequeño delay y no se corta. Bueno, vamos con Edgar. ¿Entendieron ustedes lo del protocolo? Sí, Claro. Está bien clarito, ¿verdad? Sí. ¿Consideran sí, que es factible? ¿Es aplicable? Sí, digo, Yo de ¿no? entrada, Bruno, lo que bajé la expectativa, porque el presidente del Cerro anoche, cuando se dio a conocer el comunicado de la Conmebol, él estaba generando expectativa de poder contar con su público mañana. Olvídate de eso. Para cuarto de final, si Cerro, Olimpia y Libertad clasifican, allí sí ya habría luz verde si es que se da estas condiciones que el doctor está marcando. Fíjate que en Brasil Flamengo lo hace para la rueda de revancha. Sí. O sea, Libertad no sé si puede hacer, porque la otra semana hay un poco más de luz respecto claro, que tiene su partido. Claro, como local contra el Junior Pero a la no alcanza vuelta. igual Federico si es que se va a cumplir el protocolo de la APF. Porque dijeron que en 2 o 3 semanas el piloto, ¿verdad? Por eso, El simulacro. tercera fecha o segunda. Entonces no creo que alcanza tampoco. Claro. Sí. Seguramente para cuartos, y ya sabemos que el partido de eliminatoria por ahora va a tener seguramente esa cantidad de público después de mucho tiempo. El problema, del Chaco. el problema, entre comillas, es que Olimpia y Cerro juegan primero de visitante y definen en el exterior, de local, perdón, claro. Sí. y definen en el exterior. O sea, ambos No partidos tienen luz. juegan de visitante la próxima semana. Ya hay Sí. muy poco. Pero Mañana igual no Olimpia alcanza. juega el jueves. Igual no alcanza porque acordate, Bruno, que se hará un estudio hasta científico primero, el seguimiento y ver cómo reacciona y después recién activarlo fuera del plan piloto. Pueden, porque esto es Conmebol, Ah. Una cosa, el plan piloto para el plano local, y otra cosa Conmebol. Si presionan y dicen, ya Conmebol nos dio la vía libre y queremos... Pero el ministerio... pero hay muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. Bueno, el tema del test rápido era una duda que teníamos. Pero para estos pilotos, a partir de la segunda o tercera o cuarta, dijo, Sí. ¿verdad? Tercera Sí. o cuarta fecha, los test los pagarían El ministerio. los del ministerio. Porque va a ser gente del... No, pues eso que nos Sí. preocupó, Federico, porque imagínate vos hacer un test rápido, cuesta 70-80 mil guaraníes. Es más que el costo de la entrada a lo mejor, ¿verdad? Pero yo entiendo Pero yo que eso creo es que- para el piloto Claro, nomás, para el para el piloto. estudio Claro, científico. Pero después hay que ver. Después cuando vuelva Sí. al fútbol, vos tenés que hacerte tu test. ¿Y cuánto tiempo te dura tu test? Pero si ese estudio Y el científico rápido, comprueba de ¿cuánto? que no hubo contagio A en lo ese mejor plan no se va a piloto, a necesitar lo mejor el se test. va a suprimir, porque para eso se hace. Ah, correcto lo que vos Esa es la decís. lectura que yo hago. Sí. ¿Cuánto? 48 horas, 2 días, dice Obi. Y no, es mucho tiempo, o sea que para cada partido... Bueno, pero si es así como cuenta Ariel, Yo que entiendo, no deja de tener o si razón. no, ¿para qué va a hacer el seguimiento y el estudio científico? Claro, no, y por eso, para si eso. Hay, si hay o no hay contagio. Si ellos logran demostrar Sí. científicamente que no hay Claro. contagio, Claro. con todos estos protocolos, Exacto. a lo mejor no se va a necesitar el PCR, pero sí que estés vacunado. por Exacto, es lo que yo ejemplo. entiendo. Yo creo que la primera condición, como se suele decir, ahora sí vale la pena utilizar esta palabra, la condición sine qua non, es que estés con las dos dosis aplicadas. O si no es imposible. ¿Verdad? Sí. O yo creo que si vos no estás todavía con la segunda dosis, lo que ahí sí se puede es utilizar como elemento, pero ya sería un elemento extraordinario, ¿verdad? El de que vos te hagas el test rápido y lleves para ingresar a la cancha. Con una dosis el test rápido, por ejemplo. Sí. Es razonable eso, ¿verdad? Sí, claro. Es un agregado
al que se quedó por el camino el tema de las dosis, pero ya está, como ustedes manifestaron, está el tema de ver qué tal sale el plan piloto, en qué estadio lo van a hacer, cuáles van a ser los resultados. Entonces a partir de ahí se puede minimizar hasta parte de lo que pide el protocolo, que no es mucho de lo que estaba previsto, pero con el tema de las 2 vacunas ya vi, por ejemplo, que en París se abren las discotecas después de 16 meses y vos tenés que presentar tu certificado de vacunación. ¿Quién iba a decir que para salir a la noche y va a llegar acá también? No, momento, para viajar. Pero, no, pero yo digo para la noche. Sí. Para viajar sí, hemos presentado un certificado en algún país, ¿verdad? Pero que sea el aval, y fíjate cómo está el tiempo. Entonces a mí me parece correcto, Ese, Ariel, por si hay alguna... por la vacuna. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Alguna presión baja? Sí, claro, hay que tomar bien, todas bien. las precauciones. ¿Pero qué te puede llegar a pasar? Ayer, no genera... No, me dijo que la Pfizer era así, mirá. Sí. La Bien pone así, cuidado. la pone... Yo me fui a revisar, le pedí a los compañeros Sí. y constaté el frasquito de la vacuna. Chiquitito. Ah, vos te dudabas, ¿eh? No, ¿Vos sabés quería que- ver, no se quería no, palpar, quería y tocarlo. el frasquito tiene varias dosis. 5 o 6 me dijeron. Sí. Sí. Hoy vos estaba sa- aplicando en el programa de Mabel, estaba Sí. aplicando la Ni doctora. sentí una enfermera provista de mucha experiencia, ya que tiene un tacto muy... Una agujita, Ariel. un tacto Vamos, muy hombre. suave. No. La verdad, espectacular, pues nada. Pero sí, no, pero a veces genera reacciones secundarias y dependiendo del organismo de cada quien, ¿no? Te levanta temperatura. Lo único que tengo es un poco de dolor de cuerpo, así puntadita. Pero después todo bien, sin problema. Vos sí. sabés que cuando yo me vacuné, los primeros 2 días siguientes a la vacunación, tuve mucha... ¿cómo se llama? Tuve mucho sueño, mucho cansancio. Sí, pasa el eso. famoso ¿a qué pareí? Se recomienda... Dormí mucho tiempo. Entre el totalmente. sábado y domingo dormí. Se recomienda Yo me pasé descanso. durmiendo y después el lunes sí ya estaba... No sé, a mí me pasó eso, ¿no? ¿También te pasó? Sí. De hecho, yo vacuné el sábado y el domingo, como era libre, quería hacer algunas cosas y no. Después del almuerzo a dormir y ahí no me podía despertar, ya increíble. No, yo también la misma Sí, cosa. sí. Quiere decir que es uno de los efectos, ¿verdad? Sí. Y en la medida de lo posible se recomienda descansar. Después Bueno, de es un mal efecto. aplicarse Yo, la a mí vacuna. me encanta Lindo, dormir. recuperar lo que no podemos muchas veces. No, lindo. 12:02. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más, o llamanos al 418-0146. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. La selección del Despertar Albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos, Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del Despertar Albirrojo. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Retorno del público, no estamos hablando todavía, Bruno. Estamos hablando de partido piloto con un público bajo unas circunstancias para la segunda y tercera fecha. Para esos partidos determinados probablemente se les hagan también test. Tienen que tener las 2 dosis y se les va a hacer el test rápido. Y después
del partido, se le va a hacer un seguimiento de 5 o 6 días, se va a anotar su nombre, se les va a llamar y va a ver si hay alguno que se haya contagiado en ese evento deportivo. ¿El PCR quién lo va a pagar usted? Lo va a hacer el Ministerio de Salud porque es un trabajo científico, un estudio epidemiológico que se va a hacer con ellos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:05 ahora. Bueno, Cerro Porteño, señores. ¿Qué tal está el espíritu del hincha de Cerro? Y vamos a mirar, Fluminense no es ni una gran cosa, Ariel. Y más todavía después de la derrota de Brasil contra Argentina, no era que Brasil llegaba como el gran favorito, el equipo que lo iba a pasar por encima a Argentina. Le hace un buen partido tácticamente, sí. y la marca, ¿verdad? El rigor de la marca. Sí. El rigor de la marca es muy importante. Porque es cierto que en la primera rueda todos conveníamos que Brasil estaba en un nivel muy alto. ¿Sabes qué es lo que puede generar, Federico? La duda en los hinchas de Cerro Porteño sobre el rendimiento y de lo que pueda presentar en materia de juego, de plan frente al equipo brasileño Fluminense. Muchas restas. Y esto de Cardoso Lucena me parece que Cerro pierde al mejor volante interno que tiene y después muchas modificaciones atrás. Hay 3 jugadores ayer que fueron titulares de memoria en todo este ciclo. Por eso. Patiño, Arzamendia y Cardoso Lucena. Vos con los ojos cerrados sabía que ellos iban a jugar. Y ahora por más que Coyote tenga el tema de haber demostrado siempre que estuvo bien. Me estaba comentando un amigo, Mario Mendoza Gracia, que está muy enferma la abuela de Coyote. Está internada con COVID. Y que no vaya a trabajar en él, ¿verdad? Una abuela muy cercana como todos. Y ver lo del medio campo y ver la posición de Morales como extremo a la derecha. Pero Federico, fíjate que es el delantero más importante. Arce está trabajando con Alberto Espínola. Con Alberto Espínola, zaguero central. Sí, pero y no sabe si va a ser del Valle. Pero bueno, pero entonces no convence. Era Enzo Jiménez, lateral derecho. Claro. Y la duda en el segundo central, pero digo, le puso frente a Guaraní a Rodrigo del Valle, después lo probó a Adorno. Hay cosas llamativas como la directiva de Cerro no pudo aprovechar a Marcos Cáceres. Porque si el técnico está probando hasta su lateral derecho como marcador central, significa que el hueco que está dejando por ahora, momentáneamente, al menos Patiño, lo que están detrás no cierran aparentemente para la alta competencia o para lo que pretende el entrenador. Lo que pasa es que Marcos Cáceres era bajar el sueldo, que el jugador aceptaba un poco, pero un contrato de 6 meses nada más. Era una extensión muy corta, cuando que él pedía 1 año como mínimo, y creo que en Guaraní le dan 1 año y medio de contrato, por eso no quedó. Aparte, te iba a decir un dirigente, y por un partido firmado contrato, y ahí vuelve a decir, bueno, pero ¿qué otra alternativa tengo? ¿Verdad? Porque está lo de Arce también, ¿no? Que no ha estado de muy buen humor, más cuando se le cae Lucena por un mes. ¿No habló Arce previo al partido? ¿Ya no va a hablar? ¿O lo va a hacer esta tarde? Buena pregunta. Fluminense ganó de visitante el sábado ante Recife 2-1. Y está en el puesto número 7. Tiene 17 puntos. El líder es Palmeiras con 25. Bragantino está con 23. Mineiro con 22 y Fortaleza con 21. Atlético Paranaense con 20, Bahía con 17, al igual que Fluminense. Por la diferencia de goles está Fluminense no está mal, séptimo. Fíjate, está encima de San Paulo, de Inter, de Gremio. Y son 11 fechas recién. Claro, ¿verdad? Estaba peor hace 2 semanas. Sí. Trepó en la lista, fue cayendo un poquito Bragantino, que ahora queda segundo. El gran ganador del fin de semana fue Palmeiras. Hasta está encima de Santos también. Está encima de varios equipos. Y está, por ejemplo, por encima del Flamengo. Flamengo también. Del Santos. De Corinthians. De San Paulo. De Internacional. De Mineiro. La pucha, ¿viste? Pero en este caso, espérate, voy a decir, el Atlético Mineiro está tercero. Este es el América Mineiro. América de Minas Gerais. Sí. Está por encima de Recife. Bueno, pero de los grandes está Santos, por encima Flamengo, Inter, San Paulo, Corinthians y Santos. Sí. Gremio está último. Por eso. Gremio está último, una paupérrima campaña. Vos sabés lo que es, hizo 3 puntos
en 9 partidos jugados. 3 de 27, no. Malísima campaña. Sí. Pero digamos que entonces no trata más Fluminense. No. No. Yo también lo tenía como mal, pero repito, hace 2 semanas. El cambio todo pues en un par de fechas o 3 fechas como fueron las últimas en el torneo brasileño. De hecho, San Pablo, que estaba muy mal, ganó, salió del último puesto, estaba en la zona de descenso el equipo de Hernán Crespo, pero mirando un poquito eso, la expectativa que tienen los brasileños, lo de Fluminense, Inter mal, sí, y verlo de Olimpia después, ¿verdad? Pero para mañana lo de Cerro Porteño, y todavía no hay condiciones de confirmar un equipo, nos da la pauta de cómo llega. Y ahí dice Juanma que no habla generalmente antes de los partidos ni locales ni de Copa, Francisco Arce. ¿Cuál es el tridente ofensivo de Cerro? La Pantera Morales, extremo por derecha, Boselli, y Juanma contaba que le probó primero a Mateus y después a Fernandito Velar por la izquierda. Pues lo que pasa es que Morales estaría jugando, como ya decía Juanma en la semana, como extremo derecho, ahí donde se para Enzo Jiménez, en el medio Aquino, a la izquierda Mateus, y adelante como punta solitario, al menos de movida, Boselli. Ese es el esquema que está contemplando Arce. Tengo el equipo de Fluminense que le ganó a Bahía por 2-1 el sábado. A ver si le suena, ¿verdad? Porque viste que el apellido hace ruido a veces. Muriel en portería, Calegari, Manuel, David Braz. David Braz me suena. Por trayectoria. Jugó antes contra algún equipo paraguayo. Danilo Barcelos, Mateus, Wellington. Wellington es Federico. Sí, el mismo. Luis Enrique, Ganso que fue jugador de Santos. Pablo Enrique Ganso. Exactamente. Nené también. Nené es el mejor jugador que tiene Fluminense hoy. Y arriba Casares, yo no sé si este es el ecuatoriano. El ecuatoriano, sí. Que juega más de punta ahora. Exactamente, le hizo un gol arriba. Tiene apellido interesante, ¿eh? Y no está el chico que fue vendido al City. ¿Quién es Federico? Tiene un apellido, un nombre Kiki, hay que ver si no. Le poco sabe el equipo. El que marcó los 2 goles ya es experimentado, 31 años. Pasó inclusive por el fútbol catarilla. Luca. Sí, Luca. Con 12, no sé si es Luca o Lucha. Sí, Luca. Bueno, Luca los 2 goles. Bueno, entonces estamos hablando de Kaiki dice. Kaiki. Y él fue vendido al City, gracias Juan. Pero él va a jugar contra Cerro. Y por eso le pregunté por qué no estaba en el. Veo un sustituto y. O ya no juega a partir de octavos, ¿verdad? ¿Cómo fue vendido? Vamos a ver un poco. No. Buena pregunta. No está incluido entre los. O sea que no estuvo. Claro, entre los sustitutos del sábado. Kaiki. Pedro Casares, Nené, Ganso, Wellington, Braz. Son apellidos. Ganso es el que era compañero de Neymar en Santos, ¿verdad? Sí. Ganso. Pablo Enrique, Ganso, sí. Y estará por los 30, un poco arriba de los 30. Número 10, ¿verdad? Número 10, zurdo. Sí. ¿Y quién llega como favorito? Para mí Fluminense ligeramente. ¿O Fluminense? Sí. Espera, te voy a decir cuánto en las casas de apuestas, cómo está el tema de. A ver. Cerro paga. En la serie te digo yo. En la serie. Espérate, vos sabés que no dejas de tener razón. Bueno. Pero es muy leve el favoritismo de Fluminense según la casa de apuestas. Yo te digo, en la serie. Espera, vamos a ver en apostarla cuánto tiene. Espera. Yo creo que Cerro lo pierde mañana. Pero en la serie yo creo que hay un leve favoritismo de Fluminense. Para vos, Federico. Pienso lo mismo que Ariel. Con la baja de Cerro creo que estaba para 50-50, pero hay un leve favoritismo para el Flu. 2.40 para Cerro. Y 2. O sea, Cerro Porteño 2.41 y para Fluminense 2.49. Nada la diferencia. Pero eso en el partido expresamente de mañana. Esto es apostar la de mañana. Ah, claro. Vos entras a la grilla. No, pero ahí Bruno te da la pauta que jugando Cerro como local es mínima la. Mínima. Sí. Por eso. Y casi un empate técnico en la apuesta. Ariel habla de global. Mañana. Claro, no. Acá el favorito es Cerro para la casa de apuestas, para apostarla. Ligeramente lo más luego. Sí, pero en la otra que yo leí,
Porque viste que son varias. Le da a Fluminense pero levemente. Ah. Vos sabés que el empate paga más. 2.70 paga el empate. 2.41 Cerro y Fluminense paga 2.49. ¿Lo de Olimpia te interesa? Sí, claro. Olimpia 2.80 y 2.13 Para Inter. Ahí, O sea, Inter es favorito, favorito. Inter acá y todo. favorito del partido aquí en para uno. Acá en para uno. ¿Viste? Sí. O sea que Cerro, o no sé si es el rival, Cerro para la casa de Pero, apuestas, sí. que ellos hacen todo un estudio. Claro, ¿verdad? yo creo que es la campaña de Cerro y de Olimpia en la primera fase. Fíjate que el rival de Olimpia hoy está peor que Fluminense. Sí. Entonces, si era rival, tendría que ser al revés, ¿verdad? Y además también en el último partido de revancha en fase de grupo de Olimpia, Inter en Asunción ya le midió mucho mejor a Olimpia. Ya no hubo una superioridad así escandalosa como sí se produjo de Elvira Río. Olimpia le jugó mucho mejor. Pero Ariel, si vos te van a pensar, el global, ¿cuánto fue? 7-1. No, olvídate. Por eso. Pero... Pero, sin embargo, yo creo que por eso le da la ventaja al Inter, que está muy mal. En el plano nacional, allí entre la Copa Brasil, entre lo que ha sido el Brasileirao hasta ahora, cambio de técnico, me parece que va por ahí. Pero son exiguos igual, ¿verdad? Sí. No deja de ser casi un guiño para los brasileños. En el caso del Cerro Fluminense, es mínima la diferencia a favor de Cerro, que bien puede ganar porque se va a hacer fuerte seguramente en Barrio Obrero, a pesar de la baja o las bajas. Pues para mí es tan sensible la duda que tiene para acompañar al Pulpito como la baja de Cardoso Lucena. Me parece que están al mismo nivel, porque si alguien ya parecía convencer al técnico para ser el segundo o primer central junto a Pulpito, hubiera sido diferente. Pero el tema es que a 24 horas solo íntimamente Arce sabe quién va a ser el titular mañana. Yo tengo acá 4-3-2-1. Puede ser ese dibujo. Alberto Espínola, Alexis Duarte, Pablo Adorno y Alan Rodríguez, línea de 4. Sí. Los tres, Villasanti, Carrascal y Mateus. Y por delante de estos tres volantes, Robert Morales, Claudio Aquino y el único en punta, Boselli. Sí. Por eso es 4-3-2-1. Sí. Y como Villasanti a la derecha, Carrascal en el medio Sí. y Mateo a la izquierda. Sí. Ah, y adelante Y entonces. por delante Aquino. de estos volantes, Robert Morales, Claudio Aquino y en punta a punta, Mauro Boselli. Boselli está bien, está bien. Pero Mateo no creo que esté ahí en esa Y ubicación. por eso que- preguntaba. Porque para mí era 4-2-3-1. En todo caso, más adelante y Aquino más atrasado. No, aquí no en el medio, detrás de Boselli. Y bueno, pues entonces, ¿cómo estoy diciendo? No, pero Mateo, viste que hay figura en una línea de tres en la misma sintonía que Villasanti y como un Carrascal. volante por izquierda. Claro. Y Y no. No tiene esa disciplina. No ¿verdad? tiene, exactamente. No tiene. 12:17. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte.
Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu Quiniela TET, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TET. Tu Quiniela TET es jugar legal, jare cobrata catuete. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Las auténticas toscanas son de UPISA, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad UPISA. No te quedes sin probar las toscanas UPISA en sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y tradicional. UPISA, nutri de sabor tu vida. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Y el jueves, Olimpia juega octavos de final ante Inter de Porto Alegre. Ya está Johnny. Diferencia horaria, 18:15 mañana el partido de Cerro, 20:30 el partido de Olimpia. Lindo horario mañana. Y el miércoles Libertad juega ante Junior de Barranquilla, 20:30 también. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿ya te vacunaste, Johnny? Sí, señor, gracias a Dios, sí. Qué bueno, Johnny. ¿Dónde te vacunaste, Johnny? En el lugar donde están yendo todos los colegas, el Marcial López, centro de convenciones. Muy bien. Rápido, así todo ágil. Es cierto, tengo temprano, ¿verdad? No, porque preguntaban, qué raro que Johnny no haya levantado las fotos. Él es un hombre muy activo en las redes sociales, para hacer un poco de campaña, ¿verdad? Pro vacuna, ¿verdad? ¿O vos no sos tan pro vacuna? No, yo soy desde el primer día. Me acuerdo allá por mayo del año pasado, decía que si venía la vacuna en ese momento, compraba, pagaba, sin ningún inconveniente. Sí, tenés razón. Vos sabés que hay una pregunta aquí, ahora te fuiste porque nadie te vio. Milene ya estuvo a las 2 de la mañana. Milene yo le llamé a las 7 en punto para llevar una situación. Y me respondió y me dijo, estoy ya por entrar acá a la fila, 7 de la mañana. Mira, un compañero dice que a las 6 ya estuvo allí, no lo vio. Otro tampoco, yo estuve a las 8. Sí, estuve. ¿Qué hora que tuviste, Johnny? Si se puede saber, si no te molesta la pregunta, ¿verdad? Estuve con el amigo que hace economía los sábados con el doctor Ferreira, con el licenciado Ferreira, en este caso... Manuel Ferreira, Brusquetti, exactamente. Estuve con el muchacho Edgar Pereira, creo que es su nombre. ¿Y por qué hora más o menos, Johnny? A ver... Pero fíjate, no le pregunto más, por eso le hice la aclaración, si no le molestaba la pregunta, ¿verdad? Pues yo sé que Johnny es muy especial, te va a salir con un tapón arriba si no le gusta. Te voy a contar, Ariel, fui a otra zona, no fui hacia el sector habilitado para los colegas, para evitar contacto, diálogo, estar tranquilito en la fila, sin que nadie te moleste, entonces fui a otro sector. O sea que más o menos como que esas horas de mañaneras donde no querés hablar y menos en estas circunstancias. Para evitar el intercomentario. Claro, menos en estas circunstancias. Sí, señor. Bueno, Johnny, ¿cómo está Olimpia para su partido de octavos de final? Recuperó a Luis Cáceres. Empezó a trabajar en campo Roque Santa Cruz, pero el equipo que hizo fútbol en pretemporada es el que va a jugar el próximo jueves. Con Salazar recuperado, con Orsuza en el medio campo y la duda,
va Quintana por derecha, como la práctica más importante. Quintana, su volante por derecha, me parece que le saca una pequeña ventaja a Alejandro Silva para ese mediocampo. Bueno, Pero Luis Cáceres le da una... Cáceres va a estar en la banca. En la banca, le da luz para estar en la banca, Johnny. Yo creo que sí, Federico, porque hoy es lunes, el partido es el jueves, va a tener práctica mañana, el miércoles, el jueves puede ir a la banca de expectativa. De titular no creo, pero para la banca seguramente no va a tener sentido real. El resto, tal cual venías manejando. Aguilar, Salazar recuperado, Saúl Salcedo, Antonino Alcaraz, Iván Torres. Repito, la duda, Hugo Quintana o Alejandro Silva, más Quintana que Silva. Orsusa debutará con la camiseta del Olimpia en Copa Libertadores junto a Brian Ojeda. Derlis González como cuarto volante. El Pollo Recalde e Isidro Pita, la dupla ofensiva. Un poco más atrás estará Recalde y en punta estará Pita para medir al equipo de Inter de Porto Alegre. Bueno, mi querido Johnny, ¿y qué más en Olimpia? A ver, en el arco dijiste, repetí un poco el equipo, vamos a analizar lenta y pausadamente. Sí, señor. ¿Cuál sería el dibujo táctico? ¿Te extraña que en apostar o la casa de apuestas esté como favorito el Inter de Porto Alegre? No me extraña, Bruno, porque tampoco me extraña que lleguen mejor los brasileños, porque tienen una actividad futurística. Por más que el Inter cambió de técnico, no juega bien. He visto el partido contra Sao Paulo, por ejemplo, me costó muchísimo, pero ellos vienen en actividad, entonces por allí la ventaja. Pero el partido se tiene que jugar allí en el campo de juego, 11 contra 11, Olimpia con 2 derrotas contra el equipo brasileño intentará sacar el resultado positivo en este encuentro del próximo jueves. Y no está muy bien en el Brasileirão. Veo que tiene 11 puntos en 11 partidos jugados. Sí. Está 15º entre 20 equipos. Y clasificó no de muy buena forma desde la Copa Libertadores, hay que decir esto. A diferencia de otros equipos brasileños, el Inter clasificó, cierto, en un grupo muy cerrado. Después cambia de técnico, Aguirre por ahora me parece que no le encuentra el rumbo a este equipo. Sergio Orteman, que lo conoce perfectamente, a Diego Aguirre, el técnico del equipo del Inter de Porto Alegre. Mendieta estará en la lista, habría que ver en qué momento ingresa, por lo menos entre los convocados. Salazar, Víctor Salazar será lateral por la zona derecha en lugar de Alan Benítez, digo, en la lista de buena fe. Fernando Cardoso, que llegó, jugó el partido amistoso, lo tiene como volante por derecha, el técnico ingresará por Hugo Fernández. Edgardo Orsusa entrará por William Candia y Rolón sale de la lista Carlos Rolón para permitir el ingreso de Agustín Ale para los cambios que va a introducir Sergio Orteman en la lista de convocados. De ellos, Salazar titular, Ale en la banca de expectativa, Orsusa titular, Fernando Cardoso en la banca y William Mendieta, quien ingresa por Rodrigo Rojas. Habría que ver en qué momento, repito, va concentrado. Johnny, ¿viste las dos finales? ¿Pudiste ver las dos finales? De punta a punta la Copa América, pero ayer la última etapa de tiempo suplementario y después, lógicamente, la tanda de penales. Ya. ¿Y qué te pareció? Y vamos a analizar ya acá con los compañeros. ¿Qué te pareció el choque de Argentina-Brasil? Genial a Scaloni. Podríamos decir, salió de su libreto, se fue más a lo convencional, a lo que necesita un equipo cuando enfrenta a Brasil, y después, lógicamente, el nivel superlativo desde algunos jugadores de Brasil, que desapareció el caso de Neymar, justamente por la estrategia de Scaloni. Hay que decir, Sudamérica está ganando otro muy buen técnico. Pero Neymar hizo un partidazo, ¿eh? Sí, pero... Mirá que jugó solo, o sea, Neymar jugó más que Messi, por ejemplo. Fue más gravitante en su equipo que Messi. Para mí. Me parece que este fue el peor partido de Messi en la Copa. Sí. No, es que no apareció prácticamente. Y cuando tuvo la ocasión de marcar el segundo, que ese iba a ser su gol consagratorio.
Yo estaba frente a Poli de Argentina, no iba a hacer una cosa de loco. Pero Scaloni dijo que no tenía que ellos saben cómo jugó el partido por el tema del tobillo. Estaba muy mal el tobillo, lo de Neymar cómo ligó. Pero Neymar realmente no encontró ni en Paquetá ni a Richarlison un socio importante. Jugó solo, se Neymar. borraron. Jugó solo. Sí. Gabigol intentó algo al estilo Gabigol, ¿verdad? Porque Everton tampoco apareció. Everton apareció, Vinicius Junior un desborde. Entonces Neymar tenía que agarrar la pelota y hacerse cargo de cada ataque. Yo creo que, como decía Johnny, Scaloni apostó muy bien, eligió muy bien, porque todos jugaron bien, Argentina cada uno en su papel. De Paul un partidazo, increíble, sí. Cómo corrió toda la cancha. Otamendi, que también era uno de los indicados como responsable en cada eliminación, más allá de la brusquedad, un partidazo. Cambió bien, cuando se dio cuenta que lo estaban desbordando a la derecha del ataque brasileño, lo puso Tagliafico, ahí a jugar porque se le venía por encima por ahí, lo sobrepasaba. Y terminó Messi como el delantero más importante. Di María cumplió con todo lo que hizo, porque él arrancó contra Paraguay nomás de titular, Di María, que había hecho el pase de gol ese para y vos sabés, Federico, por qué también los cambios. Sí. Entonces Acuña volvió a su puesto original de volante central. Sí. Cuando se produce la tarjeta amarilla, porque se minó de tarjeta, se llenó de tarjeta amarilla, medio campo, inmediata, creo que fue Lo Celso. Inmediatamente Scaloni hizo el gesto para que caliente que el todos mediocampista. estaban, Paredes, Lo Celso, sí. y sobre la hora Mateo, ¿verdad? Pero Paredes y Lo Celso y De Paul nos fue amonestado también. ¿Quién? De Paul también fue amonestado, ¿verdad? Claro, sobre la hora de Polio. Por eso, los 3 volantes fueron amonestados. Y los 2 anteriores por Neymar, Otamendi por Neymar, todo por Neymar. Y a Paredes le perdonó al comienzo. Sí. Después fue amonestado otra vez, pero ya pudo haber sido la segunda. Pero entiendo que tiene que ver con aquello de negociar el partido de parte de estos hits para no ya ser muy severo de entrada. Y le salió bien el partido, ¿eh? Porque si no hubiese habido expulsado. Claro, y si van a acordar de él sobre el final, algo que no pasó ni en Brasil ni en Argentina. Fíjate que hasta el empujón. Montiel, te está olvidando de Montiel, hizo un partidazo lateral derecho. ¿eh? No, iba a ir por zona, pero lo de Paul fue superlativo. Lo de Di María muy bien. El arquero Martín Arquerazo. Otamendi, Montiel. Y fueron los niveles más altos realmente de Argentina, con un Brasil que el medio campo no existió. Paquetá jugó una posición en la que terminó el más cometiendo falta, que a él le cometan falta. Ni eso tuvo, 2 tiros libres tuvo Brasil. Uno falta contra Neymar, primer tiempo, la pelota en la barrera, y otro tiro libre en el segundo tiempo que también pega en la barrera. O sea, ni eso. A mí me se acordaron partidos que antes Argentina le hacía a Brasil. Porque Argentina antes le ganaba siempre a Brasil haciendo este tipo de partidos. Que los brasileños decían, ¿y cómo juega contra Argentina? Después Brasil comienza a marcar así y le gana siempre a Argentina, en Brasil, parándose casi igual. Dejó de lado el juego de los volantes y toda esa cuestión, y ahora se le plantó muy bien y le ganó muy bien, creo. Salvando la distancia, duda, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás que el 90, por ejemplo? Claro. Que Brasil lo pelotó en el Mundial, ¿verdad? Argentina, y Argentina en una contra con Maradona mete el pase a Canilla y termina en gol. Sí. Aquella vez que eliminación de Brasil, clasificación de Argentina. Claro, que ya fueron muchas llegadas, ahora pelota en los palos, acciones milagrosas, sí. Todo, pero bueno, de aquella vez... pero dio nomás el rango de defenderse y ir de contra. No. Y de aquella vez, esa fue la época que Argentina le ganaba a Brasil, Copa América de Chile, lo elimina, Copa América de Ecuador lo elimina, le gana un partido muy parecido, amistoso, pero que parecía serio, en el Maracaná con gol del Piojo López, Maracaná lleno, la despedida de Brasil antes de ir al 98 con Ronaldo y Bebeto allí en la fila, no. Y después Brasil comenzó a ganarle seguido, y ahora parte de una cuestión, como dice Johnny, ¿cuánto para Scaloni, verdad? Porque realmente un equipo que tenía perfecto desconocido, que decíamos al principio, ¿hace cuánto que Argentina no tiene jugadores tan desconocidos? Ahora los conocemos bien y algunos han sido gran figuras y seguramente ya forman parte del recambio que tanto le costaba a Argentina. ¿Qué diferencia vieron entre una final y otra? ¿Fue superior la Eurocopa que la de Copa América? Yo no he visto la Eurocopa. Yo miré, sí, no. Yo no miré. ¿Cómo no pudiste ver? No miré porque estaba en otra cosa y era el último domingo y después ya tenemos fútbol hasta después de cada cupé. Pero... Sí, la Copa América he visto, por supuesto, íntegramente. Sí. Pero más... No he visto gran parte de la Copa América. No, emocionante también fue lo de Italia e Inglaterra. Más estudiados, se esperan más en Europa. El primer tiempo, por ejemplo, Argentina-Brasil era, mira, un ida y vuelta, pero muy violento, muchas escaramuzas, muy ríspido, muy físico, mucho juego físico. Pero digamos que es Brasil-Argentina es un clásico
con sangre sudamericana, pero clásico, ¿verdad? Se lo juegan como si Italia-Inglaterra también, pero no es un clásico, es un partido de dos grandes selecciones de Europa, pero no llega a eso de el hablarse tanto, la bronca porque falta me hiciste, que un jugador vaya a hacer justicia por mano propia por su compañero, como fue Marquinhos, que fue y le empujó también de atrás porque le hizo la falta a Neymar. Esas cosas no se van a ver, pero sí fue, parecía que el primer tiempo de Inglaterra fue muy bueno, ¿eh? Muy bueno, parecía que le iba a costar a Italia la recomposición del partido, lo consigue en el momento justo. Qué partido de Bonucci, realmente Italia tiene ahora otro sistema futbolístico, pero sigue sacando, y Chiellini también tuvo un par de cruces. Fue un partido que, a diferencia de los anteriores, se pudo haber definido en el alargue. Hubo situaciones para los dos equipos en la parte final del alargue, y repito que más allá de lo de Donnarumma, los penales en los 120 minutos, la dupla Bonucci-Chiellini tuvo cada cruce ahí en extremo, y Bonucci más con la participación ofensiva para el gol. Realmente un muy lindo partido que dejó la sensación de la tristeza en Inglaterra porque ya no, ¿verdad? ¿Vos viste los cambios que hizo el técnico? Vamos a hablar en detalle en un momento, porque acá, mira, yo quiero que esté Chuna acá porque quiero debatir con él. Carlos Acosta, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tanto tiempo, ¿cómo andamos? Un placer. Bien, Carlos. Bueno, trabajando en Luqueño, muy inmiscuido en lo que significa el tema de las contrataciones, debutan frente a Cerro Porteño, Sportivo Luqueño versus Cerro. ¿Cómo llega el Auriazul, Carlos? Y el Auriazul llega realmente muy cambiado en comparación a lo que fue el torneo anterior. Creemos nosotros que hoy sí podemos decir que es un equipo competitivo y sin tampoco sacarse de la cabeza la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos una realidad y superamos esa etapa y después ya queremos ir apuntando hacia más arriba. ¿Cómo va a manejar Luqueño el tema de el tema presencia de público? Y mientras no se admita, no sé si ahora se permitió para los torneos locales, para los internacionales tengo entendido que sí, pero no, van a hacer unos pilotos entre la tercera, cuarta fecha, pero la pregunta es, ¿la cancha de Luqueño está habilitada o todavía no todavía no. No, entonces y ahora creo que con una vez que la comisión directiva apruebe la inversión de unos particulares para la construcción de un shopping ahí, también se va a aprovechar y se va a reestructurar una de las gradas que tuvo inconvenientes. Carlos, ¿cuántas contrataciones finalmente realizó Sportivo Luqueño? 6, 7. No es mucho, o sea, porque hay clubes que inclusive llegaron a 15, 16. No hacía 16 comparaciones, ¿verdad? Sacaba 16 jugadores y metía campeonato a campeonato. Cambiaba casi todo el plantel Deportivo Luqueño. ¿Perdón? No le estoy diciendo a Bruno que antes cambiaba casi todo el plantel campeonato a campeonato luqueño. De un torneo a otro. Federico. Se iban 15 y venían 15, que ahora parece que hay más estabilidad. Sí, ¿cómo estás, Federico? Muy bien, Carlos, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Sí. En realidad también hay que valorar la nueva comisión directiva presidida por Daniel, que se están animando a hacer muchos cambios, y una de ellas es modificar y más que otra cosa introducir, por ejemplo, identidad de juego hoy, ¿verdad? Y es un riesgo enorme porque hoy introducir una identidad de juego estando en una situación, en una posición incómoda, no es fácil, ¿verdad? Pero como yo le dije, si seguimos haciendo lo mismo, creo que vamos a tener los mismos resultados. Si hacemos cosas diferentes, tenemos posibilidad de conseguir mejores resultados. Entonces ellos también están de acuerdo y hoy se trajo un técnico con una característica diferente en cuanto a lo que propone en su trabajo y a lo que el equipo quiere proponer también futbolísticamente. Es muy interesante. Realmente lo que creo que
puede dar que hablar en este torneo. Se vio también jugadores de buen nivel, jóvenes, así como también de experimentados. Se hizo un lindo mix, también se estuvo promoviendo jugadores en la casa, y bueno, estamos ahí para hacer ruido y para dar pelea. Aquí nos envía Miguel Cáceres, Bruno, Diego Huesca, arquero, Iván Colmán, que anduvo bien, atrás nos dijo Gerardo en el partido de entrenamiento, Miguel Zamudio, Rodolfo Gamarra, Blas Díaz, que retorna, Nazareno Bazán Vera, que hizo un gol también en el amistoso frente a Libertad, Pablo Mesa, de defensor, Jonathan Junque, es jugador estudiante de La Plata, de la primera, y Pablo Gavilán, el arquero. Son las contrataciones de Deportivo Luqueño. Sí, siete contrataciones. El que retornó fue Blas Díaz, que es jugador del club. Exacto. Así mismo. Alfredo Berti, el técnico. Debuta el viernes, contra Cerro, nada más y nada menos. ¿Y qué tipo de técnico es? ¿Ofensivo? ¿Cómo es su manejo? Sí, un técnico que le gusta eso, que su equipo proponga, y bueno, también con mucha intensidad, ¿verdad? Y hoy veo, por ejemplo, que tenemos una disputa sana por los puestos. Prácticamente hoy el plantel de Luque cuenta con 2 jugadores por cada posición, y se hizo en forma también muy bien organizada en el sentido económico, que tampoco eso significó mucha erogación de dinero. Entonces yo creo que va por buen camino. Yo creo que se inició una nueva etapa, hay que tener un poco de paciencia, pero lo que se está haciendo veo que es muy interesante para que realmente Luque pueda recuperar el lugar que realmente se merece. Carlos, un placer de charlar con vos. Muchísimas gracias por estar al aire. Bruno, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo para Federico también. Chum creo que está por ahí también. Un gran abrazo. Está después de la vacunación. Nos estamos vacunando todos hoy. Está bien, interesantísimo. También para la afición y para la radio escucha, que es numerosa, un gran saludo a Bruno. Gracias, Carlos, muy amable. Carlos Acosta, del Club Deportivo Luqueño, él está colaborando con el Club Deportivo Luqueño. Estamos hablando de Carlos Acosta, el hermano de Alberto Acosta, quien durante mucho tiempo estuvo en Guaraní. Él estuvo trabajando principalmente en las inferiores. De ahí salieron grandes jugadores, como el caso de Santander, el caso de Queso Fernández, por citar nomás. Conejo Benítez. Salió Jubero, sí. De las inferiores, y justamente Carlos Acosta fue el que presentó la posibilidad de que trabaje como interino en la primera división, y después ya sabemos cómo ha terminado la historia. El gusto de estar en contacto con el doctor José Montero, delegado del Club Olimpia. Doctor, ¿cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor. Bueno, van a solicitar, Olimpia, como todos los clubes, necesitan imperiosamente la presencia ya del público, por lo menos de manera gradual, ¿verdad, doctor? Efectivamente, Bruno, en el día de ayer hemos recibido un protocolo de Conmebol, el cual nos parece muy correcto, muy realista, acertado, donde ellos, sugieren a los diferentes países que se pueda tener la vuelta al fútbol con un porcentaje determinado de aficionados, teniendo sectores diferenciados de gente que ya esté inmunizada con las vacunas respectivas, y como otra opción también gente que tenga PCR negativo en las últimas 48 horas, entonces, y con todos los cuidados, uso de tapaboca, lavado previo de manos, etcétera. Y a nosotros nos parece que este es el momento, no después, sino que este es el momento en que, como esto depende de cada Ministerio de Salud local, que el Ministerio de Salud también se ponga la camiseta en esto y vea que es algo razonable, y que en un porcentaje determinado o a determinarse pueda permitir que los aficionados, con todos los cuidados y ya inmunizados, puedan asistir a los campos de juego, ¿verdad? Porque realmente la pandemia en sí, lo que tiene que ver con tener 0 contagios en el país o en el mundo, es algo que no va a pasar de acá a pocos meses, ¿verdad? Entonces, creemos que realmente es muy prudencial lo que se ha expuesto en el protocolo de Conmebol. Desde el día de ayer ya se han hecho contactos a nivel de ministerio para tratar de avanzar con esto, y bueno,
un poquito en campo del ministerio, ser un poquito ágiles y ponerse en el lugar del mundo del fútbol, que fue muy castigado por la cuestión de la pandemia, y notar que el mundo del fútbol en todo este tiempo ha dado el ejemplo a nivel de protocolo, de cumplimiento de medidas, etcétera, etcétera, y que este es el momento de permitir que vuelva un pequeño porcentaje de público cumpliendo todas las medidas, con ya inmunizados o con PCR negativo, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuándo tiene que responder el ministerio? Porque ellos están ahora, hoy estábamos temprano en el ex Aratirí, hoy Dumont, y el ministerio está muy inmiscuido en esto. Mañana van a proseguir las vacunaciones. Hoy fueron los personales de prioridad, las personas de prioridad, las que fueron vacunadas. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a responder? Porque ya el jueves tienen ustedes el partido. Cerro tiene mañana. Cerro también quiere público. No, y nosotros en este caso estamos de acuerdo, ¿verdad?, con el tradicional rival en este tema. Ambos queremos lo mismo. Ojalá ya le puedan habilitar a ellos mañana y a nosotros el jueves. Y realmente yo entiendo que una parte importante operativa pueda estar abocada a la vacunación masiva que empezó hoy en el Autódromo Rubén Dumont ex Aratirí, y esperamos que de todos modos la parte administrativa y gerencial del ministerio, que es la que tiene que ver esto, pueda analizarlo, ¿verdad? O sea, yo sé que se hizo un acto y que hay gente operativa trabajando ahí, pero hay toda una dependencia que tiene que analizar estas cuestiones y decidirlo en paralelo, ¿verdad? Federico, no está tan fácil el tema, por lo que charlamos también con el doctor Brustein, ¿verdad? Claro. Pero, yo creo que el mismo... pero ¿y no puede ser aceptado acaso el protocolo de la Conmebol? Pero si bien es cierto, la Conmebol también indicó que depende de cada gobierno, ¿verdad? Claro. Exactamente, la Conmebol puso un protocolo, pero también indicó, y me parece en letras bastante claras, que depende de cada país. Por eso estábamos viendo que el único que se está moviendo para los juegos de vuelta, porque le toca como local la otra semana, doctor, y habla, por ejemplo, de llevar Flamengo el partido contra Defensa y Justicia a Brasilia y no jugar en Río de Janeiro, aprovechando que en Brasilia hay menos restricciones. O sea, eso es una movida importante porque en Brasil los estados tienen cada uno su propio protocolo, ¿verdad? Sí, es un estado federal, es diferente a lo nuestro, que es más centralizado. Y bueno, acá nosotros estamos esperando que, reine el sentido común y el reconocimiento a todo el cumplimiento que ha dado el fútbol todo este tiempo. Y bueno, está una semana clave, ¿verdad? Realmente el Ministerio de Salud tiene la oportunidad de darle la mano al mundo del fútbol, o definitivamente soltarle la mano si es que esta semana no nos ayuda con estos partidos claves, donde creemos que es correcto y prudencial que gente ya inmunizada o con PCR negativo, en un pequeño porcentaje, guardando distanciamiento, con tapaboca, previo lavado de manos, toma de temperatura, alcohol en manos, o sea, con todo eso, que puedan acudir al aire libre. O sea, si eso no se permite, ya creemos que sería un sinsentido, ¿verdad? Claro, por último, lo que sí hemos visto, doctor, es que tanto Olimpia, de acuerdo al último tuit de Brunote, como Cerro ya están nuevamente relanzando el tema de los socios al día y compañía, porque más allá de esto de la Conmebol es inminente, aunque sea en un porcentaje mínimo, el regreso del público a partir de quizá el mes de agosto, de acuerdo a lo que decía Brusten después de la prueba piloto. Hay que recordar al hincha, más al que sea socio al día, que seguramente es el que tendrá la prioridad, ¿verdad?, para ingresar. Correcto, realmente estos meses de pandemia han golpeado enormemente, en especial a los clubes que tienen mayor arrastre, porque digamos un porcentaje importante de sus ingresos están dados por lo que son socios al día y por recaudación, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido muy duro y vemos como una brillante oportunidad esta semana. O sea, nos está pidiendo que vuelva a estadio lleno o sin control o nada por el estilo, ¿verdad? Es un pedido razonable de un pequeño porcentaje que tenga ya las vacunas respectivas, que estén completamente inmunizados o con un PCR negativo reciente y con todos los cuidados, ¿verdad? Y al aire libre. Realmente si de esa forma no se nos permite, yo creo que ya sería algo poco razonable, ¿verdad? Este ya es el momento de
de empezar a apostar por la gente formal, por la gente que cumple y de poder seguir llevando adelante esto que es el fútbol, ¿verdad? Hay miles de otras actividades que están permitidas, o sea, están permitidos vuelos de 300 personas en aviones cerrados por 8 y más horas con un PCR negativo las últimas 72 horas. No veo por qué no se puede permitir que el público con PCR negativo de las últimas 48 asista a un estadio abierto utilizando tapabocas y previo lavado de manos, ¿verdad? O sea, me parece que el riesgo es ínfimo en relación a lo que es el otro, ¿verdad? Y se están permitiendo muchísimas otras actividades sin siquiera hablar de las actividades informales que se llevan a cabo sin control, ¿verdad? Entonces, es el momento de no castigar a los formales y de que con todas las medidas y seguridades del caso se le permitan un pequeño porcentaje asistir, ¿verdad? Doctor, cambiando de tema, si sos tan amable, Pedro Balota presentó alguna nota oficial de renuncia a la comisión directiva del Olimpia. No que yo sepa, Bruno. Ajá. ¿Y cómo marcha el tema de rescisión de contrato, arreglo con Polenta, Rodrigo Rojas? ¿Quién otro me falta? Domingo, Nicolás Domingo. Domingo el otro. ¿Cómo marcha todo eso, doctor? No estoy llevándolo yo precisamente eso, pero sí te puedo comentar que el club está, digamos, trabajando para cumplir sus objetivos de bajar el presupuesto mensual. Por eso han salido muchos jugadores. En la grandísima mayoría de los casos se han llegado a acuerdos amistosos y en todos los demás se está tratando de llegar también a algo razonable y esperemos que así sea. O sea, ¿se sigue en la etapa de negociación? Sí, no hay ningún reclamo oficial iniciado hasta donde tengo conocimiento y se va a hacer el mayor intento por solucionarlo de la mejor manera en todos los casos. Perfecto. Y lo de, al final, que a nosotros nos pareció, bueno, a mí me pareció que era una locura realmente, porque el mismo equipo argentino que no quería pagar al Olimpia por Saúl Salcedo ahora recurre a la FIFA solicitando el pago también, ¿verdad? O sea, cuando se trata de ellos no quieren pagar y no quiere que se llegue a ninguna instancia, piden tiempo, pero sin embargo, y recuerdo que ponían miles de excusas, ¿verdad? Y sin embargo ahora recurrieron a la FIFA por el caso de Saúl. ¿Eso en qué instancia está, doctor? Fue toda una novela, todos nos acordamos. Y bueno, se va a solucionar, Bruno. Paso a paso las cosas se van a ir solucionando. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. En este caso se va a ir solucionando con el tiempo. Perfecto. Claro, hablamos de Huracán y del caso de Saúl Salcedo. Doctor, para cerrar, solamente si quieres responder, la señora Diana Domínguez charlaba con nosotros y decía públicamente, ella al aire decía que en la era Trovato, el expresidente del Olimpia, Trovato, hizo cosas a las espaldas de la comisión directiva del club, inclusive habló de créditos que ella desconoce, ¿verdad? A título personal, ella lo decía. Mira, yo le aprecio mucho a la señora Diana, a la doctora Diana, Bruno, y hay temas de polémica donde a mí no me gustaría entrar. A mí me gusta mucho trabajar por el club, aportar lo mío, donde es mi área, donde yo conozco, y bueno, trataremos de seguir aportando nuestro granito de arena mientras nos toque, y en temas internos como esos yo no quiero abundar, no quiero meter leña al fuego. Vamos a seguir trabajando por el club mientras nos toque apoyar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy gentil, muy amable. Un abrazo, Bruno, a las órdenes. Un abrazo. El doctor José Montero, delegado del Club Olimpia. ¿Pide entonces Olimpia el permiso oficialmente al Ministerio de Salud? Hay que ver si dan los plazos, el tiempo, ¿verdad? Si pueden aplicar protocolo. No le va a dar. No, ¿verdad? No. Creo que fue muy claro, Brusten, ¿verdad? Esto toma a contramano al Ministerio de Salud respecto a lo que estaba trabajando ya con la APF y los clubes. El tema de la liberación de la Conmebol, pero me parece que no le va a dar las 72 Una horas. cosa es la liberación y cierta recomendación, como dice el propio protocolo de la Conmebol, y otra cosa son ya las condiciones sanitarias que tiene que imponer el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, para lo cual trabaja conjuntamente con la APF. Entonces ahí cierta diferencia, recomendación por un lado, Dentro de 3 claro, semanas me parece imposible. que antes de eso no se va a es mover imposible, nada. no hay tiempo. 12:53,
octavos de final de Copa Libertadores, olvidémonos, y puede ser, si los equipos paraguayos siguen avanzando en cuartos de final, ya tengamos público en Copa Libertadores, porque entiendo que no se va a jugar inmediatamente la serie de cuartos después de disputarse la serie de octavos, doctor. Lo que nosotros hablamos con el Ministerio de Salud es que si todo va bien, estas pruebas piloto que vamos a hacer salen como esperamos, a partir de, no sé, el 10 de agosto, 12 de agosto, ya empecemos a tener público en un porcentaje en todas las canchas. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa, en sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y tradicional. Upisa, nutri de sabor tu vida. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984 800 650. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, vamos a retomar el contacto con Johnny. Lo interrumpimos cuando íbamos a repasar lo de Olimpia, el partido del jueves. Ya hablábamos de Cerro Porteño también con Juanma, hablábamos de la probable configuración de Cerro para mañana, 18-15 el partido de Cerro versus Fluminense.
Miércoles 20:30 vamos a estar con Gerardo también lo de Libertad, que se presenta de visitante ante el Junior. Y el jueves lo de Olimpia ante el Internacional de Porto Alegre a las 20:30. ¿Decías lente y pausadamente el probable equipo de Olimpia, o ya no tan probable sino casi confirmado o confirmado, Johnny? Y resta simplemente saber la confirmación del volante por derecha, que será Hugo Quintana, para mí, que le saca ventaja a Alejandro Silva por la marca. Me parece que a esta altura tiene mayor compromiso para marcar Hugo Quintana. De repente puede ser interesante para el segundo tiempo Alejandro Silva. Después entró muy bien Orsusa, él está habilitado, ya fue presentado. Berli que está bien como cuarto volante. Pinta que levantó muchísimo su nivel, o mantuvo ese nivel que tuvo en los últimos partidos por Copa Libertadores ante Táchira, contra el Deportivo Luqueño también había jugado un interesante partido. Y en la zona defensiva, recuperación, si bien se recupera en la semana, me parece que es una recuperación un poco tardía del futbolista Luis Cáceres, para de esa manera tener a Saúl y a Antonio Alcaraz. Otro que también está recuperado es Roque Santa Cruz. Empezó a trabajar en campo de juego el jueves pasado, pero si me preguntan, Roque, ¿en qué momento? Creo que para este partido no, ante el equipo del Inter de Porto Alegre. Sacando limpio, Aguilar, Salazar, Alcaraz, Salcedo, Tito Torres, o Salcedo, Alcaraz, Tito Torres, Hugo Quintana, Edgardo Orsusa, Brian Ojeda, Berlis González, Jorge Recalde e Isidro Pita, para medir al Inter de Porto Alegre. Bueno, qué pena, tan triste noticia. Falleció Juan Bogado, ex cronista de la vieja Cardinal. Juan Bogado, que durante muchísimo tiempo fue cronista del equipo de don Julio del Puerto, ¿verdad? Sí. El luqueño, él es de la ciudad de Luque. Y cubrió los partidos principales en la vieja Cardinal. Yo, o sea, vos me decís Juan Bogado de claro, chico, a él. Claro. Él, Serafini, García. ¿Quién? García. Jorge García. Sí. Había un cronista creo también. que Rabinoy también ya comenzaba. Walter y Serafini contaban quiénes comían la chipa. Exacto. Y Juan Bogado estaba con Salinas, pero no es Pedro Fernando, otro Salinas, que estaba en la vieja Cardinal. Adelio Salinas. ¿Cómo? Adelio Salinas. Adelio Salinas eran ahí parte baja, y fue otro compañero en el 2000-2001 Radio 1, cubriendo la información deportivo luqueño, abogado. Sí. Domingo del Valle también. Sí, ¿verdad? Domingo del Valle, sí. Abogado residió ya hace mucho tiempo. Gracias a Rubén Darío Rodríguez que nos envía el dato. Gracias a Ben Ruiz, un gran tipo, pero no murió de COVID, nos dicen. No. Tenía una enfermedad que ya venía arrastrando aparentemente, y mucha fuerza a su familia. Mucha fuerza a la familia, y un tipo muy conocido por el rol de periodista, y también por que tenía un consultorio bastante importante a nivel de abogacía con su señora en la ciudad de Luque, justamente. Sí. Tipo muy conocido en Luque. Buena gente. Sí, buena gente. Muy tranquilo. Muy tranquilo, Juan. Y tranquilo, sí. Qué valor, qué año será. Pensamos que el 2020, ¿te acuerdas que llegamos a fin de año? Decíamos que se cae el 2020, y el 2021 creo que... Cruel, peor. Bueno, y... sigamos, señora, tenemos que seguir. Está también en la memoria de mucha gente del deporte. Falleció el doctor Mayán también. Sí. José Mayán, un doctor muy ligado al deporte. Él fue ministro de Salud, ¿verdad? Ministro de Salud. Fue para muchos médicos que vi el mejor director que tuvo primeros auxilios en aquel momento, hoy emergencias médicas. Y fue un tipo muy ligado al deporte. Él estuvo mucho, incluso estuvo en aquella delegación de Paraguay campeón, de futsal. Del 88. Muy metido en el futsal estaba Johnny. Sí, señor. Fue médico de ese equipo. Hoy justamente recordaba Juan Carlos Tabarelli, preparador físico de aquella selección, y el doctor Mayán era el jefe médico. Exactamente, jefe técnico médico entonces de la selección de futsal 88, la famosa de culto que a cierta altura que salió campeón. Entonces recuerdo también para José Mayán, para toda la familia. Bueno, tenemos que seguir, Johnny. Decía sobre Olimpia. Decía que hoy a las 16 la práctica, vamos a ver si toca algo de lo que hizo ayer el técnico Sergio Orteman, donde lo puso a Hugo Quintana como volante por derecha. Intensa tarea física, intensa actividad futbolística tuvo Olimpia, a pesar que el protocolo permitía solamente 2 partidos amistosos, o contra Nacional
los dos encuentros, pero después a nivel interno hubo mucha práctica, así que me parece que va a costar un poquitito, pero no tanto, cuando un equipo viene saliendo de una pretemporada. Roque, ¿cómo está? Empezó a trabajar también en campo de juego, ya a disposición del cuerpo técnico, lo van a ir llevando seguramente de a poco. No creo que esté en el partido contra Inter, habría que ver contra River si será convocado o no. Roque Santa Cruz quiere ir levantando de a poco su nivel futbolístico, mucha carrera física y ahora ya en campo de juego a disposición de Sergio Ortega. Misma situación con Richard Ortiz, Bruno. Él tuvo la enfermedad, se curó, empezó a trabajar en la parte física, está suspendido para el partido contra Inter, al igual que Sergio Otálvaro, podría ya aparecer en el cotejo ante River el próximo domingo. Olimpia, como tiene la revancha el jueves, ya inmediatamente, ¿verdad? Entre este partido del jueves en casa, hay un partido del torneo local primera fecha y después la revancha. Olimpia alternaría para el torneo local que debuta frente a River, ¿verdad? En el Manuel Ferreira. Puede cambiar uno o dos jugadores, pero en su totalidad no, porque juega el partido de ida, arranca el campeonato de clausura ante River, es domingo, jueves, domingo, se juega otra vez jueves ante el equipo del Inter, después lunes tiene Olimpia por el campeonato local, la segunda fecha, y me parece que de no existir inconveniente muy pero muy importante, podría mantener la base con uno o dos cambios el técnico Sergio Ortega, porque después hay una pequeña pausa para continuar por la Copa Libertadores. Acá me acota alguien porque estábamos hablando hace rato de Luca, el jugador de Fluminense. Me dice, Luca le metió el segundo a Cerro en el 2016 en el Arena Corinthians cuando jugaba por el Timao, por el Corinthians. Jugador de mucho recorrido ya. 31 años. 2016. Puede ser, zona de grupo. Cuando juegan Corinthians. Sí. Acá Sergio Díaz hizo el gol, el chico de los defensores. Bueno, para contextualizar el curso nomás. No me acuerdo. La pregunta recurrente es lo de Willy Mendieta, quieren saber los oyentes. Sí, también llegó el miércoles, empezó a trabajar y ya está en la lista de buena fe. Habría que ver Sergio Orteman en qué momento lo lleva a campo, en qué puesto, que puede jugar como reemplazante del Pollo Recalde, por ejemplo, o un poco más abierto por el sector izquierdo. Habría que ver dónde lo pone Sergio Orteman, pero ya está en el grupo, está en la lista de buena fe. Claro, es cuestión de que se ponga a punto. Y en ese puesto Olimpia no tiene ningún jugador de esas características. El 10 no tiene, porque a esa altura Recalde es mucho más ofensivo, es mucho más delantero, Derli también. El 10 es pensante, el 10 con pausa, me parece que no tiene Olimpia. No, definitivamente. Bueno, Johnny, ¿y qué sabes del caso Rodrigo Rojas, de Polenta, de Domingo? Porque nos decía el delegado del Club Olimpia, el doctor Montero, que se siguen las negociaciones, ¿verdad? En el caso de Saúl mismo también. Siguen negociaciones con estos futbolistas. El caso de Rodrigo Rojas no es para preocuparse, porque él sabe la situación económica del Olimpia, que su salida se debe exclusivamente a achicar el presupuesto. Habría que ver en qué momento se arregla. Con Nico Domingo, que emplazó en su momento al club, el caso también de Diego Polenta, ya se arregló con Alan Benítez, ya salió, firmó todo, salió bien, renunciando a ciertos puntos, al igual que el Olimpia, entonces restaría. Nico Domingo, Diego Polenta, el caso de Rolón, que está allí también, pero Rolón tiene 2 años más de contrato, así que se puede dar a préstamo a otro equipo. De hecho, él ya salió de la lista de buenas, al igual que Rodrigo Rojas. El caso de Polenta y Nico Domingo, seguramente en los próximos días o en las próximas semanas van a arreglar totalmente. Acaba de hacer oficial lo que el sábado estábamos relatando. Contábamos que Rodrigo de Paul, que fue una de las figuras que tuvo Argentina, que filtró el pase para el gol de Di María, es nuevo jugador del Atlético de Madrid, deja Udinese, ex Racing, se inició en Racing. De Paul, bienvenido Rodrigo de Paul, Atlético de Madrid, hace oficial entonces el arribo de este excelente jugador argentino.
Qué momento para presentarlo, ¿no? Sí. Una cosa era antes de la Copa América, otra después de totalmente. de la Copa América, y habla bien de quien, bueno, habrá sido Simeone. Acá estamos viendo ya rojiblanco de Paul, justamente. Hace minutos nada más, como está diciendo Bruno. ¿Qué le pasó a Brasil? ¿Qué le pasó a Brasil, verdad? ¿O es gran mérito de Argentina? Para o mí es gran que mérito de Brasil Argentina. Porque todos pues decíamos, ¿verdad, Johnny? El poderío. No, en mitad de pero cancha. hablábamos de que está a nivel mundial, Sí. que es el único Que regulaba en cada que está partido. a nivel mundial, peleando contra los grandes de Europa. Sí. ¿Verdad? Sí. Hubo rendimientos que para mi gusto no ya bajaron hace un tiempito en Brasil. Gabigol, por ejemplo, que estaba imparable en un momento dado, no. De esta Copa América, ¿qué hizo? Nada. Bueno, pero y después tampoco. no, ¿Cuántos pero partidos arrancó de titular? bueno, pero por algo no jugó también, ¿verdad? Y estaba imparable en otros partidos. Pero Y Gabigol después, con equipo completo o suplente. y después Con equipo completo o suplente. Equipo Gabigol. completo, Cuando equipo tiene completo. ausencia, que juega de titular, si está Gabriel Jesús ahí, casi siempre arrancando. pero hubo partidos en los que Pero arrancó. decíamos la otra vez, cuando Bruno preguntaba antes del partido, cuando estaba en la transmisión ya, que seguían siendo favoritos a pesar del bajón que tuvo contra Chile y contra Perú. O sea, los dos últimos partidos de Brasil ya no habían sido avasallantes como aquella goleada cuando arrancaba la Copa. Chile en el segundo tiempo lo tuvo. Pero ni el Richarlison Perú no tuvo, apareció, ¿verdad? nada. Pero vamos a ver, Fue para mí, maniatado por Argentina. claro, allí está el tema. Fue neutralizado por Argentina, nunca tuvo un plan de juego. Creo que hay que darle un gran mérito al entrenador de saber tocar en cada tecla de forma correcta para que no prospere Brasil en su juego. Y yo lo vi de una Argentina muy segura de sí mismo. En ningún momento se vio desbordado de lo anímico, lo mental, sino que pareciera que tuviera el control siempre y que sabía que había una suerte de suficiencia. Como que administraba yo el lo vi partido con mucha concentrada claridad. La selección de Argentina, Y porque ahí pues hubo está, eso es lo momentos que te en el digo. que Brasil se pasaba protestando todas las Y jugadas. bueno, eso forma parte del Eso es la control. famosa impotencia. Sí. Cuando la película no es como vos pensabas, en el fútbol pasa cuando el partido no se da como vos pensabas. A lo mejor Brasil pensó que iba a tener un partido mano a mano contra los argentinos, que iba a ganar por ahí, porque ahí había posibilidades, pero Argentina fue un equipo muy compacto. En un momento hasta 3 jugadores argentinos iban contra la marca de un brasileño que iba a recibir. Richarlison abierto a la derecha, Fred no encontró su lugar, Neymar abierto a la izquierda encarando siempre, y Paquetá no era ni volante de contención, ni enlace ni delantero. Estaba en un lugar de la cancha que realmente él no tiene mucha dinámica de arranque. Él cuando arranca sí llega bien, llega por sorpresa y ha hecho muchos goles así, pero hasta en eso yo creo que hubo mucha más determinación. Me parece que en Argentina todos jugaron de 7 para arriba, salvo alguna excepción, y lo contrario fue en Brasil, porque ni Casemiro, que suele ser un tipo que cuando las papas queman acompaña desde atrás, marca tendencia, se metió. Y lo de Di María fue muy interesante, repito, desde el arranque lo de Di María, que había arrancado solamente contra Paraguay, que después tuvo muy buenas actuaciones, pero en los últimos 20 minutos, con los equipos contrarios ya cansados, hasta Lautaro, que no pateó al arco, se metió en la lucha en la media cancha y salió bien parado. En la media cancha, lo de Paul, lo de Paredes antes de la amarilla, el propio Lo Celso, y lo que dice Ariel, en un momento Argentina te buscaba salir con triangulaciones desde el fondo, marcando un poquito que estaba muy confiado Segura. dentro del campo de juego. Creo que hasta en el primer tiempo una de Messi, una de Di María pudieron haber disparado un segundo gol, mientras que Brasil tuvo un solo rebote allí, una pelota muy fácil para Martínez. Y en el segundo tiempo está las 2 tapadas de Martínez a Richarlison, primer palo, a Gabigol, que fue una gran tapada porque había mucha gente obstaculizándole la vista, y Gabigol cuando quiere rematar y lo tapa Tagliafico, que la tira a cualquier lado. Después no tuvo mucho. Y vos pensás, final contra Brasil en el Maracaná, tendrían que meter más, como recordaba Bruno, aquel partido del 90, pero ahora casi ni llegaba. Y en contrapartida Argentina tuvo muy claras con Messi, increíble lo que se perdió, con De Paul que tapa el arquero Ederson. O sea, fue un dominio compartido en la segunda etapa. Y sí, un Brasil demasiado nervioso y que obliga a un replanteo. O sea, que ahora están hablando de replanteo ya en el propio Brasil. Están hablando, ¿será que lo que nos creíamos seguimos siendo? Porque era, y lo que nos hizo creer a todos, que Brasil estaba, de hecho la Eurocopa era un torneo de selecciones sin Brasil, ¿verdad? Que estaba al nivel de los grandes de Europa. Y esto desnudó que no había ni plan B, porque vos mirabas al banco de Brasil quién entraba, y no, Vinicius Junior no está todavía. A mí me hace acordar a Robinho cuando arrancaba en el Real Madrid, que le quedó grande después del tema, era mucha habilidad, pero
poco cerebro, y no le fue bien. Lo de Gabriel Jesús iba a mover un poco más, pero Richarlison cuando lo metió atrás del gráfico desapareció. Sí. Y los laterales, ese es un error de Tite. Los laterales, Lodi reemplazó a Alessandro, ¿verdad? Que había arrancado la Copa. Tuvo un error grande, jugó todo el partido pensando en ese error, lo cambiaron. Y se dio justamente porque pasa en todos lados. Si pasaba acá hubiera sido el escándalo. El mismo día que Real Madrid anunciaba que Marcelo va a ser el capitán ahora de Real Madrid, ¿verdad? Lo anunció en su red social tras la ida de Sergio Ramos. Lodi jugó la final que jugó. Y ya tanto en Brasil, como este técnico no convoca. O sea, lo que antes venía siendo bueno, ahora ya es malo. El color de rosa. Sí. Y después Tite, vi mucho también, Tite, ¿por qué no te vas como anunciaste antes de la Copa? Y todo eso, viste, todas las cosas que... Porque golpeó bastante. Pero se vio la diferencia que los argentinos entendían que era el juego de la vida y por la historia. Porque ya se hubiesen calzado una quinta derrota en una final. Messi, y principalmente Messi y la vieja generación, qué sé yo, Di María, que ganaron una vamos a colocarlo Copa América 28 años claro, después. Muchísimo tiempo. Pero si era al revés el tema, más todavía estos jugadores que estamos citando se iban a cargar con ese retrato, el mote de generación lo perdida, que pasa, Ariel, de generación que no gana nada. Con espíritu de derrotista, ¿por qué? Porque ya no estaba Mascherano, no estaba Higuaín, que quieras o no, ellos estaban... El propio Agüero. Agüero en el banco. Agüero en el banco. Yo creo que ellos estaban bloqueados y hasta la otra vez dijimos con Dani fuera de micrófono cuando Bruno decía cómo se perdió el gol. Y el tipo está bloqueado mentalmente. Messi, porque en Barcelona se de taquito esa pelota que le dieron. No, increíble fue lo que falló. Fallaba una gambeta Messi, pifiar en una pelota ahí, una cosa que no... y ya mano a mano, arco libre. Mano a mano, claro. No va a poder hacerlo nunca. Entonces eran varios los que estaban ahí. Porque cuando engancha el arco ya quedó en blanco. Claro, el arquero quedó libre. Queda vencido. Claro, ¿y qué le pasó ahí? Increíble, una cosa que un tipo que hace goles hasta de la nada fue a fallar. Pero creo que esa fue la historia, la historia de... Estupendo el informe de Duersen. ¿Te gustó mucho? O está volviendo Benru con la audiencia de la vacunación. Sí. El trabajo esta mañana. Perdón que mezcle las cosas. Me pregunta acá, hincha de Cerro. Adrián Martínez, si fue inscrito, no, porque no lo mencionó Juanma en su informe. Sí, fue inscrito. Fue inscrito, ¿verdad? Claro, él puede jugar, a pesar de jugar a Sudamericana con libertad, el semestre anterior puede jugar tranquilamente. Bueno, vamos a darle pase a Johnny, no, pero vos sabés que Argentina. No, habló él ya de Brasil-Argentina. Ahora le falta Italia-Inglaterra, habló de mérito de Scaloni. No, Ariel fue el que no vio la Eurocopa. Johnny también dijo que... y lo de Scaloni. Vio solamente la prórroga y la tanda de los penales. Lo de Scaloni va a ser como una suerte de antecedente, jurisprudencia de fútbol deportivo, cuando aparezca así un técnico que no tiene muchos antecedentes en el debate, cuando se ha nombrado en cualquier lado, siempre va a salir, no, pero ¿se acuerdan que Scaloni y tal cosa? No, le trataban hasta técnico de escuela de fútbol en la Argentina, y terminó ganando una copa que la vez pasada decía y nombrar entrenadores de prestigio que no pudieron ganar. Y así es el fútbol a veces. Para que vean nomás que los técnicos pues se hacen todos los científicos de repente, ¿verdad? Y el fútbol no es misterioso. O sea, no, es que, ¿sabes qué? Viste que el técnico inglés Southgate agarró y un minuto antes esperó hasta el final, mete los dos cambios finales para que pateen exclusivamente los penales, y los dos, tanto Rashford como Sancho, son los que fallaron en el penal, ¿verdad? Sí. O sea, ahí pues comprueba que no es que vos, porque estudiás, que no sé, sos el científico del fútbol, que analizás, no van a entrar esto, tienen que marcar el nuestro penalero, que tal cosa, no, es todo bola, no sé cómo te voy a explicar. Vos sabés que yo entiendo que sí están los estudiosos del fútbol, pero acá se demuestra que es el momento, la concentración, como dijo, los pulsos, claro, pero a veces la suerte también, porque viste que hay un remate que pega en el palo, después en el arquero y la pelota se queda ahí. Pero es a favor de... No, de Inglaterra. Claro, por Inglaterra. El tema de la práctica de los penales. Pero mira si pegaban la espalda y entraba. Y eso es cuando yo digo que la suerte, para que te dice que la suerte no existe en el fútbol, a veces existe. Claro que sí. Porque así le pasa, en el 86 le pasa a Brasil así, Bruno, pero al revés. Patea francés, pega en el palo, le pasa la queda a Brasil, entra y el gol de Francia. Y Francia le elimina a Brasil. Entonces pasa ese tema. Por eso. La suerte. Pero ayer lo que dijo Alan Shearer hoy, por ejemplo, Alan Shearer, aquel goleador de Inglaterra, Newcastle, jugador que estuvo en la Eurocopa en 96 y Francia en 98, si el tipo no pateó una pelota en 120 minutos, míralo, entra frío. No, claro. No está fíjate vos que lo que tiran arriba el penal de Sao Caetano Olimpia eran los jugadores que entraron en los últimos minutos. Si el tipo no se mete dentro del partido
Y otra cosa que criticó un jugador inglés, no le criticó al técnico, le criticó a dos figuras inglesas que no pateaban los penales. ¿Cómo ustedes como compañeros van a permitir que el último penal lo patee un chico de 19? No estaba bien aquí, pero leí ayer así someramente la crítica, porque pero estamos todos en Inglaterra. Es también relativo, digo, porque hablamos mucho que ¿cómo le van a hacer patear a un jugador que está cansado, por ejemplo? Claro, y porque los otros se borraron, pues. Por eso este jugador inglés internacional se dirige a dos compañeros, voy a buscar la noticia ahora, que se borraron los 5 penales, y le dice, ¿cómo te van a permitir que, siendo ustedes penaleros en sus clubes, este chico de 19 años cierre la serie? Sí. Ahora estoy viendo, por ejemplo, que hay insultos racistas contra justamente los 3 que fallaron en Inglaterra, que la FA sacó un comunicado, que la policía está persiguiendo a quienes insultaron. No, en Inglaterra hay un día dramático la frustración que hoy vive vos estás hablando Inglaterra. de Harry Kane. No, vos hablas del último saca. Era el chico que ya se lo veía luego. Lo que cuestiona. Vos mirabas cuando le hizo el primer plano, estaba asustadísimo. Sí. No, pero. Lo que cuestiona esta figura de Inglaterra. Harry Kane entró en la polémica también. Es cómo permitieron que un chico de 19 años y ustedes no levantaran la mano para patear. Estoy buscando la precisión de la noticia ahora. No, pero que hubo una respuesta de un jugador inglés a Harry Kane y compañía, pero. O sea, es un día bastante tumultuoso en Inglaterra. Pero perdona, Johnny, ¿vos qué querías decir con respecto a lo de Brasil-Argentina? Y aquí está el caso de mi consulta a Berizzo, si hubo práctica. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en no practicar, en dar al que está mejor anímicamente y también físicamente. Y para mí es cuanto eso de que entran y hubo penaleros que jugaron 120 minutos y tiraron con categoría. Y hubo penaleros que al ingresar un minuto después tiraban penal y metían. Así que es relativo, depende de la preparación de cada futbolista. Eso simplemente pero acá pues, el técnico quiere estar por encima del espectáculo a veces. Claro, sí. Y él manda los 2 cambios para los penales y como... Pero no seamos resultadistas también, Bruno, porque si sale bien... Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Van Gaal le puso a ese arquero... Bruno, ¿te acuerdas cuando le puso el arquero Van Gaal en esa Copa del Mundo de Rusia? Y todo el mundo, qué vale, que Van Gaal, ¿qué hizo? Le metió a un arquero, todos destacamos también. Hermano, pero si te sale mal, seguramente los 2 que metiste, te sale mal. Demasiado valegua, son demasiado, saben. No, acá quedó demostrado, hermano, y... Se lo notaba a los italianos más seguros. Acá está, gracias doctor Martínez, Ron y Capo. Si eres Sterling o Grealish, no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuyo. No puedes, dijo Roy Keane, es Manchester United, ahora como comentarista. O sea, cargó contra Sterling y Grealish porque ellos no pidieron la pelota, sí. Claro, porque Grealish ingresó en la segunda etapa. Sí. No Harry Kane, sino el exfutbolista, ¿verdad? Sí, no puedes dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Dijo, Sterling ha ganado títulos. Después se refirió a la reacción como buenas tardes, pero criticó justamente que permitieron ellos que el chico vaya en lugar de ellos. Bueno, pero es como dice Johnny también, todo puede ser relativo. Jorginho también falló. ¿Quién? Jorginho. No, pero estamos hablando del quinto penal. Mira que vos siempre tenés las caras, el primero y el quinto, ¿verdad? Yo nomás también... Claro, pero sí. Pero ahí vamos a caer, Bruno, entonces de vuelta que Maradona, Platini, Zico y compañía siempre fallaban penales. Claro, eso es cierto, pero acá lo que se critica es justamente el tema del quinto penal, que es el que muchos huyen del quinto penal. El primero es complicado, pero pasa, pero el quinto es aterrorizante, para una definición encima que termina tan ajustada como la de ayer. Perdón, ¿qué decías, Johnny, sobre la final de la Copa América? Y que Van Gaal hay uno solo en el mundo. ¿Cómo? Van Gaal hay uno solo en el mundo, digo. Vos decís por lo del arquero. Sí, él también allí estudió muchísimo a su arquero, a su propio arquero, y él sabía que el titular Krul tenía pocas cosas. Fue el que ingresó. Sí, Krul es el que entró, sí. Contra Navas. Fue el que ingresó, sí. Que atajaba todo Navas y Krul atajaba más todavía de Costa Rica. Exactamente, y él estudió muy bien a su propio arquero, sabía que tenía poca chance con el arquero titular. Después, contra Argentina, atajó en tanda de penales el titular, y no atajó nada.
Lo pasa contra Argentina por las circunstancias del partido. Ya había hecho todos los cambios. Ya no pudo realizar el cambio. No pudo Intentó hacer. ganar en 90 minutos. Pero acá se da la casualidad que los 3 que entraron son los que fallaron, ¿verdad? Entonces, y justamente Zubia, que había fallado el penal contra Alemania en la Eurocopa del 96, o sea, asignado por los penales del pobre técnico inglés. Los que habrán sorprendido fueron los daneses. Habrán dicho con el penal que nos cobraron nosotros, hermano. ¿Escuchamos vos? El perro de Johnny. Johnny, insisto, ¿qué le pasó a Brasil, hermano? Respondeme, Johnny. ¿O el gran mérito de Argentina? El gran mérito de Scaloni y su equipo. Es que lo dijimos en el Super Sábado. Yo me iba por Argentina. Creo que Ariel también, un poco más guardando postura a Juanma. Y con Federico nos íbamos por Argentina. Porque parecía, en el ambiente teníamos eso de que Brasil iba a arrugar en el partido y finalmente arrugó. O Argentina hizo un papel muy pero muy interesante para no dejarle jugar a Brasil. Bueno, pero no vamos a llegar a los extremos. Eso, ahora Scaloni no sé, ¿qué? No, es el mejor técnico, pero... Y el que gana, famoso, que era que dijo... Y bueno, y un mundial tiene que ganar. Los rubios, ojos azules, y el que pierde es el peor. Así nomás. Y bueno, ahora he visto que inclusive Menotti salió a decir que Scaloni no vende humo. ¿Verdad? Le da como que... Comparando con el anterior, Sampaoli. Sampaoli más vende humo que... Buen técnico, pero demasiado vende humo. Lo que pasa es que está con gente humilde que no vendió humo, como jugadores como Aymar, Samuel y Ayala. Los 3 estuvieron en un primer mundo del fútbol y vos no vas a conocer algo de fuera de los 3, ¿no? Pues seguramente el grupo de esta Argentina también es bastante humilde por lo que se ve. Encabezado por Messi. Pero vos mirabas antes lo de Sampaoli con su... él, por ejemplo, mandaba a poner rock cuando entraba la selección en la cancha para motivar a los jugadores con sus tatuajes. Era totalmente diferente. Sí. Cuando le gritó al mozo, vos cuánto ganás, yo gano no sé cuánto por mes, y toda esa compañía, o sea, tenía un comportamiento diferente. A esto que se lo nota muy humilde, ¿verdad? Sí, perfil bajo. Perfil bajo. Vamos a ver ahora, después de estar ya ahora en la... Claro. Porque no tenía tampoco mucha autoridad, digamos, por la manera en que comenzó. Ya contamos la historia, todo el mundo sabe la historia. Ahora que era hora ya de ganador, si mantiene el perfil bajo o si ya va a creer que a partir de este logro, me gustaría ver su comportamiento posterior. Lo mejor pasa también con Argentina, que viste que cuando vos ansías tanto algo, no lo podés lograr, tenés ese estigma, ¿verdad? Sí. Y acá pues se rompió se desbloqueó el tema. Se desbloqueó, sí. La maldición. Claro, no, pero se desbloquean y el propio Messi, ¿verdad? Porque viste cómo lloró después del partido. Se desbloqueó porque es la primera vez que gana con Argentina, algo importante, gana la Copa América, ¿verdad? O sea, le prenden fuego cada vez que pierde. Y bueno, Argentina. Pero a lo mejor puede ser para bien, porque en el Mundial Argentina lo mejor puede ir liberado, bien, liberado. Suelto. Nosotros mismos nos llamamos a mirarle de otra manera a Argentina. ¿Vos te imaginas que no haya ganado esta Copa América? Brasil otra vez que le gane. Bueno, ahí no iba a retirarte ya. Si hay San Juan en la Argentina, Judacay era Messi, hoy no sé, todo el mundo. Imagínate con cara de triste, vuelta en el pasillito ahí. Sí, la misma historia. La segunda medalla, ¿verdad? Sí. No, claro, esas cosas se ganan en el fútbol. Y falta poco para el Mundial, y muchos dijeron también, un equipo joven, un recambio importante, donde solamente queda Messi y Di María, entonces puede ser... tantas cosas, o sea que hasta se leyó, estaba viendo que los catalanes bromeaban con la maldición de Barcelona. La primera que Messi es jugador libre, salió campeón de Argentina, que Barcelona no le dejaba salir campeón en Argentina, y todo un montón de cosas que aparecieron bastante cómicas dentro de esto, que fue un partido dramático desde la fuerza con la que se jugó. Y lo de Inglaterra e Italia, fíjate cómo es el fútbol, ¿no? Para que te dice que también el fútbol, no pasa todo por el fútbol, que no es importante, pero cuando a nivel de país es increíble. Ayer estábamos viendo, por ejemplo, algo que también los ingleses deben admitir, porque ellos erradicaron a los hooligans, pero ayer entraron. Porque ayer, antes del partido, unos 200, 300 hinchas de Inglaterra entraron rompiendo la valla, sin hisopado, con pinta de hooligan. Y a la salida le pegaron demasiado a muchos hinchas italianos. ¿Viste los videos? Sí. Terrible cómo le pegaron, y una vergüenza realmente. De 49 detenidos y 19 que en un fútbol que se salió tanto como el inglés, que era el peor, justamente revitalizando una cuestión de ingleses agrediendo a italianos, como pasó en aquel partido en Heysel, donde murieron tantos hinchas de la Juventus en la final con Liverpool, ¿verdad? Pero
te daba pena y encima ellos ya no tienen más guardia para combatir a los judíos. Tanta gente de chaleco. Después aparecen los caballos. Ahí sí le respetan a los caballos que miden 3 metros en Inglaterra. Le respetan un poco, pero antes cuando estaban los guardias de chalequitos le pasaron por encima. Ahora, dos grandes estadios cayeron, Wembley y el Maracaná. Y lo peor de todo para el caso de Inglaterra, que de hecho llegó a su primera final, ¿sí? ¿Verdad? No puede ganar una Eurocopa, ¿no? ¿Verdad? E Italia ya ganó su segunda Euro. 68. La primera y ahora. Sí, 68 justamente 2 años antes de la final de México y 70. Y Argentina alcanza la línea de 15 campeonatos de Uruguay. Le igualó a Uruguay. Sí. Exactamente. Bueno, Johnny, probable equipo Olimpia para cerrar para el debut del jueves ante el Inter de Porto Alegre. Sí, señor. Alfredo Aguilar en el arco, se retornó, empezó a trabajar, iba a jugar el próximo jueves Copa Libertadores. Víctor Salazar, totalmente recuperado de su lesión muscular. Saúl Salcedo, Antonio Alcaraz, Iván Torres. En el medio campo, Hugo Quintana, Brian Ojeda, Edgardo Orsuza, Derlis González, Jorge Recalde y la presencia de Isidro Pita como centro delantero de este partido entre el equipo Colorado Inter de Porto Alegre. Arbitraje de Lustó, Patricio Lustó, el argentino. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta más tarde. Adiós, 13:30. Y siempre campeón. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Televisor Tokio HD de 50 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 251.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactate ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo. Viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo. Promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín. Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar mburucuyá. Combinación natural. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook.
Chevrolet de Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste con el nuevo Onix Joy. Ahora con cámara de retroceso y pantalla touch. Tenés toda la seguridad, confort y economía que tu día a día necesita. Con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrá nuevos caminos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contratá llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en el mes de julio, en Farmacias Catedral, festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Sabucay Hill para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Tenés intermedia los resultados? ¿Cómo está la cuestión en la intermedia? Los líderes, si hay uno solo, ¿cómo está el panorama? Un solo líder es el General Caballero de Juan León Mallorquín con 37 puntos. Se cerró la primera etapa del campeonato. Resultado de esta fecha 17 a continuación. Victoria de San Lorenzo 3-1 sobre 2 de Mayo. Ganó Ameliano 2-1 también a Iteño. Tacuarí, que derrotó 3-1 a Rubioñú. General Caballero de Juan León Mallorquín, que ganó 4-3 al 3 de febrero. Atirá venció 3-1 a Santaní. Trinidense ganó 5-3 a Guaraní de Trinidad. Capiatá derrotó 3-1 a Fulgencio Yegros. General Díaz y Fernando de la Mora empataron 1-1 y victoria de Resistencia 1-0 frente a Independiente de Campo Grande. La clasificación: General Caballero de Juan León Mallorquín tiene 37 puntos. Ameliano 30, San Lorenzo y Atirá con 28, además Independiente también con 28, Resistencia 27, Rubioñú 26, Trinidense y Tacuarí con 23, Guaraní de Trinidad, Fernando de la Mora e Iteño con 21, 3 de febrero 20, 2 de mayo y Santaní con 17, Capiatá 16, General Díaz 13, mira vos, penúltimo el equipo de General Díaz, y Fulgencio Yegros último con 10. Dedicale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa. Teléfono 416-4500. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Salió Pablo Caballero, me dicen, va Carlos Humberto Paredes a Independiente de Campo Grande, nuestro colega y amigo, no quiero decir su nombre, me envía lo que dijo Neymar. Neymar dijo: perder me lastima y me duele. Es una cosa con la que nunca aprendí a convivir. Fui y abracé a mi amigo Messi.
tengo un gran respeto por todo lo que ha hecho en el fútbol. Odio perder, pero disfruté de su título. El fútbol necesitaba este momento. Neymar Jr. ¿Cómo te va, Gerardo Figueredo, móvil personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, octavo de final también es la Sudamericana. Efectivamente, esa etapa arranca para Libertad el día miércoles, 20 y 30 horas, en el Metropolitano de Barranquilla. El día de mañana, 13 horas, está partiendo la delegación liberteña con destino a Colombia, Barranquilla. Estará hospedada en el Hotel Hilton Garden Inn, donde estuvimos en una ocasión, ¿te acordás, Bruno? Después, el día del partido, el miércoles 17:15, sale rumbo al estadio, 20-30 horas el partido, y el regreso está previsto para las 2 de la mañana y el arribo a las 9 de la mañana aquí en nuestra capital. Prácticamente tiene definido el equipo que iría el miércoles ante el Junior, el argentino Daniel Garnero. De no surgir imponderables, saldría con Martín Silva y Ramírez, de zaguero lateral derecho Javier Báez, Alexander Barbosa y Leonel Banjoni. Héctor Tito Villalba de extremo por derecha, Daniel Bocanegra o Marcelo Díaz. Atención, que jugó el partido amistoso la semana pasada 60 minutos y lo hizo de una manera excepcional, es cierto. Viene con poca carga de trabajo, viene de una actividad importante, pero le va a meter duda a Garnero. Si lo ubica a Daniel Bocanegra, el dueño del puesto, o al nuevo Marcelo Díaz, el chileno de 34 años. Hugo Martínez, Bautista Merlín, extremo por izquierda, Rodrigo Bogarín y Oscar Tacuara Cardoso. Repito, la probable formación de Libertad para el día miércoles ante el Junior de Barranquilla, 20-30 horas, visitando esa ciudad colombiana, Bruno. Muy bien, Gerard. ¿Cuándo dijiste que viaja a Libertad? Mañana 13 horas. Sí, está previsto el arribo, te digo, ya en tierras colombianas, 17:30 horas en la ciudad de Barranquilla. ¿Y debuta en el campeonato contra? Contra Guaireña, 20-30 horas, la primera fecha en Tuyucuá, perdón, en el Defensores del Chaco, porque el estadio de Tuyucuá está se está reparando el césped. Va a tener un nuevo empastado, por ello todos los partidos de Libertad se van a escenificar en el Defensores del Chaco. Campeonato local y Copa Sudamericana. ¿Cuándo juega el domingo? Domingo, 20-30 horas ante Guaireña. Perfecto. Primera fecha. Bueno, ¿y cómo iría está la el equipo cosa? de alternativa? ¿Cómo? Iría el equipo de alternativa en el campeonato local. En el torneo de apertura, el equipo titular en la última parte jugaba el campeonato local y el equipo de alternativa jugaba la sudamericana. En esta ocasión se da la inversa y es un equipo bastante respetable. Carlos Servín, pero creo que va a ir Martín Silva ante los guaireños. Camilo Mayada puede ser de la partida. Diego Viera, José Canales, Matías Espinosa, Pedro del Valle, Marcelo Díaz, Ramón Martínez, Iván Franco, Julio César Enciso y Sebastián Ferreira, el equipo de alternativa, Bruno. Bueno, después de la pausa, contanos qué novedades hay en Guaraní, Gerardo, también, por favor, ¿sí? Perfecto, señor, con mucho gusto. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales. Encontranos como @InitiativePY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Durante todo el mes de julio, encontrá precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speakers, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin.
Fortín, hacemos de tu espacio un hogar. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticipate al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Sí, señor, el sábado 17 de julio, Guaraní en Dos Bocas va a recibir a Sol de América en la primera fecha del torneo clausura. El reentré del español Fernando Jubero en la dirección técnica aborigen, uno de los puntos resaltantes, y el debut, en este caso los debutantes para Guaraní, podría darse de Rodi Ferreira, zaguero lateral derecho de ex Olimpia, Marcos Cáceres, marcador central ex Cerro Porteño, y de Alfio Oviedo, el jugador últimamente en Libertad. La probable formación, es decir, el equipo que viene insistiendo, que viene ensayando y de no mediar inconvenientes para el aborigen, sería en la primera fecha con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Josué Colmán, extremo por derecha, Rodrigo Fernández Cedrés junto a José Florentín, los volantes de contención, Alberto El Piru Contreras, el extremo por el sector izquierdo, y en punta Alfio Oviedo y Fernando Fernández, el queso, el goleador aborigen. Repito, 19:30 horas, día sábado, recibiendo a Sol de América, el aborigen en Dos Bocas. Gracias, Gerard, muy amable. Hasta luego, señor, un abrazo. Espera, antes de cerrar, ¿qué te pareció el Argentina-Brasil? Excepcional, por el hecho de que yo siempre soy argentinista en Copa América, en Campeonato del Mundo. Me encantó, puse toda la ficha por Argentina y ¿Y qué le pasó a Brasil? Sí, perdió como Brasil. ¿Y cómo eso es? Y una vez más le ganan en su cancha una final del Maracaná. A mí me encantó. Y tengo que ser honesto, soy feliz cuando pierden los brasileños. ¿Por qué esa...? Y porque tengo es decir, tengo mis motivos. Cuando nosotros, por ejemplo, para que sepa un cachito nomás, no sé si ha de importar mucho, pero cuando nosotros, los cronistas, o es decir, los que estamos detrás del fútbol, vamos a Brasil para un partido de Copa, por ejemplo. Recuerdo una vez fuimos a Ñundiaí, fui hasta Ñundiaí, estado de San Pablo, el Paulistano, algo así se llamaba el equipo, un equipo de segunda que ganó, no sé a través de qué, para jugar Copa Libertadores de América, y fue rival de Libertad.
Y una fiesta patronal, la ciudad de Ñundiay, una ciudad ferroviaria a 80 kilómetros aproximadamente de San Pablo. Y cuando llegamos ahí se dijeron, ¿cuándo jornalista de Paraguay? Sí, jornalista de Paraguay. 5 le ganamos, 5-0. Y siempre los brasileños, ya sea el público o los propios colegas, así te tratan. A los paraguayos no. Siempre, y por eso yo juega un equipo brasileño, quiero que pierda. Por eso nada más. Hablo así como aficionado, porque siempre, más de una vez, en la final del 2013 en el Mineirao, marca el primer gol el equipo local y rompe uno de los blindex donde estaba un colega paraguayo. Y el camarógrafo de ESPN Brasil suelta, yo estaba de comentarista en una radio nacional en esa época, suelta su cámara y viene y me grita en la cara el gol. Y todas esas cosas uno tiene que tragarse. En Brasil, en Argentina nunca pasa, en ningún otro escenario de Sudamérica. En Colombia nunca. Hasta los chilenos. Un abrazo, mi querido Gerard. Gracias. ¿Sí? Hasta luego. Adiós. Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Tu billetera personal está en todos los comercios del país, gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. 13:51. Bueno, qué linda semana de fútbol ya, ¿eh? Ahora ya lo nuestro a la realidad coopera. Sí. Mañana 18:15. Vamos ya Cerro el martes de Fluminense. corrido. Sí, martes de corrido. Martes con los jueves y viernes ya campeonato. Fíjate que hay grandes choques también como un Boca Mineiro, por ejemplo. Déjame vos pasar la programación, sí. Federico. De la Libertadores vamos y un poco, che, porque yo pero también atendé, quiero, escucha bien. Mañana Boca Atlético Mineiro. ¿A qué hora? 18:15. A la pocha, a la misma hora. Qué pena. Se va a hacer un repartido postal a Federico. Claro. Cerro Porteño Fluminense, 18:15. San Paulo Racing, 20:30. Conmebol Sudamericana, Liga de Quito Gremio, 18:15. 20:30 América de Cali Atlético Paranaense, 20:30. Miércoles Copa Libertadores, Universidad Católica Palmeiras, 18:15. Miércoles Vélez Barcelona Guayaquil, 18:15. 20:30 Defensa y Justicia Flamengo. River Plate de la Argentina, Argentinos Juniors, también a las 20:30. Sudamericana, Sporting Cristal Arsenal de Sarandí, 18:15. Independiente del Valle, Red Bull Bragantino. Y 20:30 también
Junior Libertad. Jueves, Copa Libertadores. Olimpia Internacional de Porto Alegre. 20-30. 20-30. Sudamericana. 18-15. ¿Escuchaste, Federico? ¿Qué partido? Santos de Brasil, Independiente de Avellaneda. Lindo, lindo. Deportivo Táchira, Rosario Central 20-30. Y Nacional de Montevideo, Peñarol 20-30. Ah, la poche. Viernes ya tenemos el arranque del campeonato paraguayo. Con Luqueño Cerro. Partido siempre. Luqueño ¿no? Cerro es a las 19. Sí. Luqueño Cerro 19 horas. Miran por sábado, vamos a ver, 12 de octubre Nacional, 17-15. Ariel va a estar ese día de tiempo. Toda la semana nosotros petan y endereje. Guaraní Sol 19-30. Sí, sábado libre usted. Domingo volvemos. No, ahí volven. Olimpia River 17-15. 19-30 Libertad Guaireña. ¿Está bien? Está bien, bien, bien. Bien recorrido el semana de Copa, el mapa. De torneo local. Sí. Todo, de todo, de todo. Qué rico. No, un saludo a Jotita Pérez. ¿Qué dice Jotita? No hay prohibición de decir el nombre de nadie, sino por respeto nomás como... No, claro, como el por colega no quería, a lo mejor como no... A Justo veces que te envían, los colegas te envían mensajes... ¿Cómo lo toman otros, verdad? ¿Cómo lo tocan otros? Otros. Hay colegas de otros medios que también nos escriben siempre Sí. y de por ahí no queremos decir su nombre para que no... No comprometerlo. No comprometerlo, simplemente por eso. Mucha fuerza a Jotita Pérez, me dice que me confirma que está con COVID, que se cuide. ¿En serio? Mira, justo Sí, en la que época, se cuide. mira, hoy tenía que vacunarse y bueno, Y si menos mal le detectó va a antes, matar, ¿verdad? la ventaja de joven, él es Claro. muy joven. Muy Y menos mal joven. detectó entonces antes que justo Sí, no coincidió sí. con la Y el claro, día. mira si llegaba a vacunarse Sí. y... Por lo menos. Bueno, fuerza a Jotita Pérez, nuestro colega. Bueno, muchachos, ¿cómo está el tanda hoy? ¿Completamos? Espectacular. Bueno, un día como hoy, 12 de julio, 2003, Sí. Olimpia conquistaba por segunda vez la Recopa Sudamericana tras derrotar a San Lorenzo Almagro por 2-0. Rodrigo López y Julio Enciso de penal anotaron los goles del franqueado. 1996, Barcelona fichaba a un tal brasileño Ronaldo por $20 millones, récord de la historia de los fichajes hasta ese momento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugadorazo! 1998, tras golear 3-0 a Brasil, Francia se consagraba campeón del mundo por primera vez. Zidane se reportó con un doblete de goles y la cuenta la cerró Emmanuel Petit. Mirá por qué coincidencia. Un día como hoy le compraron al Barcelona y ese día de Francia 98 desaparecía Ronaldo. Claro que se habló de tanto, ¿no? De la presión de la marca, de un estado que no podía jugar. De convulsiones en el vestuario. Convulsiones, sí, sí. Pero entró o no entró al final. Él jugó titular, pero mal, le fue mal, sí. 1991 nace el mediocampista colombiano James Rodríguez. 30 años. 30 años. 2000 nace Vinicius Junior, futbolista brasileño. 21 años. 1904 nace Pablo Neruda, poeta chileno. Premio Nobel en 1971, falleció en el 73. 1973 nace Cristian El Toro Vieri, futbolista italiano. 1982 nace Antonio Cassano, futbolista italiano. 1962 nace el boxeador mexicano Julio César Chávez, quien ganó títulos mundiales en 3 diferentes divisiones de peso: superpluma, ligero y superligero. 1986, científicos llegan al lugar del naufragio del transatlántico Titanic para explorarlo. ¿En qué año? 1986, Federico. Los científicos verdaderos.
No los técnicos científicos de Hermágoras. Hermágoras con H. Juan Gualberto. San Juan Gualberto. Alberto Baje, dirigente de Guaraní. Pero este es San Juan Gualberto. Juan Gualberto. San Nabor. Con B larga. San Paterniano. Mira que te llamas Paterniano. San Vivenciolo. San Vivenciolo. Con las dos B con B corta. Nos vamos.